Los asesinos de las niñas de Alcácer enviaron un claro aviso de lo que iban a hacer exactamente 4 años antes de perpetrar su horrible crimen. Es decir, el 27 de enero del año 89, exactamente 4 años antes de que sus cadáveres fueran hallados en la fosa de la Romana, en la provincia de Valencia, aparecía en la ciudad de Valencia, en la capital, en la calle Alcácer de la ciudad de Valencia, un pie de chica cortado con una sierra mecánica. Entonces comenzaba así una auténtica historia de terror que iba a tener por epicentro la provincia valenciana, pero que iba a trascender con muchísimo la nación, incluso española, iba a cruzar el Atlántico. Esto es una historia, Alcácer no es ni el principio ni el final de una historia, es la culminación de un momento, de esa conspiración, pero es el principio, en efecto, de otra historia que, en efecto, tiene su escenario en la República Mexicana, exactamente en la frontera con los Estados Unidos. En Ciudad Juárez tenía lugar 4 días antes de ese descubrimiento en la fosa de la Romana de los cadáveres de las niñas de Valencia, tenía lugar el hallazgo de la primera víctima reconocida oficial de la larga serie de feminicidios que han hecho famosa a esta ciudad fronteriza. Es decir, Ciudad Juárez es, sin lugar a dudas, sinónimo de asesinatos con violaciones de mujeres. Es decir, es el único lugar del mundo que es reconocido simplemente al evocar su nombre por, en efecto, esa clase de crímenes abyectos que han tenido lugar sin cesar desde ese enero del año 93 en que aparecían las niñas de Alcácer. Es decir, la casualidad es absoluta. Entonces, vamos aquí, en efecto, a dar voz a unas personas que ya no están, ¿vale? Que son los niños de Macastre, esa historia que precede, que es el gran precedente de Alcácer, ¿vale? Vamos a hablar de Alcácer, ya hemos hablado mucho, pero obviamente es el centro, yo creo que, de esta conspiración de la que vamos a hablar, y justo después de Alcácer, como si eso hubiera sido el pistoletazo de salida para algo, ¿vale? Un pistoletazo anunciado antes en Macastre, en efecto, en México, en la frontera con los Estados Unidos, en Ciudad Juárez, empezaba a tener lugar esa auténtica carnicería serial que no ha terminado. O sea, no es un evento de los 90, como podría ser el caso Alcácer, ¿no? O esos prolegómenos que tuvo el caso Alcácer y esos grandes antecedentes. No, es que estamos hablando de un caso que sigue vivo. O sea, Alcácer, el fenómeno Alcácer, el pacto de Alcácer, sigue vivo hoy en día en la larga serie de feminicidios que están teniendo lugar hoy en día en Ciudad Juárez. No hay año, no hay mes, casi prácticamente no hay semana en la que no se mate a una mujer, y además con una violencia sexual asociada, una violencia sádica que es espeluznante. Entonces, vamos a empezar por el principio hablando del caso que fue el precursor de todo esto, es decir, el gran aviso de Alcácer, que fue por supuesto el caso Macastre. Hemos empezado hablando de ese pie de chica que aparece amputado con una sierra mecánica. O sea, eso no fue ningún accidente. Es que he oído decir a gente, por unas personas, que eso, o sea, en fin, incluso en documentales y, bueno, estas distracciones, ¿no? Que al final es lo que son tantos supuestos investigadores, diciendo que a lo mejor esto fue un accidente o que fue, no sé, algo inexplicable. No es inexplicable. Como bien dice Juan Ignacio Blanco, alguien se tomó la molestia de tener, para empezar, una sierra mecánica, algo que no todo el mundo tiene en su casa. Alguien se tomó la molestia de secuestrar a una chica como fue Pilar, me parece que se llama Pilar Barriga, la chica a la que amputaron esta pierna, y alguien se tomó la inmensa molestia de matarla, de cortarla además la pierna, probablemente en vida. Imaginémonos la tortura, ¿no?, absoluta del caso, y además se tomó la inmensa molestia de ir luego a la capital de la provincia, a Valencia, ¿vale? Y en la calle Alcácer de Valencia, exactamente, insisto, 4 años antes de que se hallaran los cuerpos en la fosa de la Romana, dejar ese pie, en efecto, para que fuera encontrado, ¿vale? Porque esa es la lógica de todo lo que vamos a hablar aquí. Es decir, unas personas que desaparecen, los niños de Macastre, como es el caso de esta chica, las niñas de Alcácer, que es la gran culminación de toda esta historia, y por supuesto que después las niñas y las chicas de Ciudad Juárez, ¿no? En todos los casos las víctimas desaparecen y el caso es que luego vuelven a aparecer, ¿no?
Es decir, no las entierran por ahí en un lugar recóndito, como ha podido pasar con tantos desaparecidos, famosos incluso en la historia de España, es decir, el Nani, ¿no? En los años 80, o lo que sea, Marta del Castillo. ¿Dónde están esos cadáveres? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque lo lógico es que cuando tú asesinas a una persona, pues entierres su cadáver, lo hagas desaparecer de la manera que sea, porque lo lógico es que no quieras que eso sea encontrado y a poder ser que nadie ni se acuerde del asunto, ¿no? Sin embargo, en estos tres casos, los tres tienen algo en común. Una violencia sádica inenarrable, porque una... Vamos, estos son las obras de unos auténticos tarados, o sea, pero tarados de verdad. Vale, aquí no... Luego le echan la culpa a cualquiera, ¿no? A cualquier inglés de turno, pero aquí hay tarados de verdad. Necrófilos, sádicos sexuales, pedófilos, etcétera. Entonces, esos tarados, ¿no? que existen en estos casos, que no son fantasmas, existen, tienen además graves trastornos psiquiátricos, además son un ingrediente de la ecuación, pero no es el único, insisto. Otro gran ingrediente es que la gente desaparece de forma muy misteriosa, o sea, nadie ve nada, nadie oye nada, nadie sabe nada. Vale, se dan 1000 versiones, eso sí, señal de que nadie ha visto nada, porque si no habría la verdad, ¿no? Y se habrían resuelto los crímenes, pero los crímenes no se resuelven y además es raro cuando esas personas que previamente han desaparecido luego pues vuelven a aparecer. Es decir, aquí los muertos, ¿no? Parece que vuelven para querer hablarnos de lo que ha sucedido, e incluso algunos vivos, porque ha habido personas que han, entre comillas, sobrevivido a esto, ¿vale? Y nos han contado pues que en efecto, si teníamos alguna duda, ¿no? del papel del Estado en todo esto, en efecto el Estado es cómplice en todos estos casos. No solo el Estado español en los casos de Macastre y Alcácer, sino que por supuesto también el Estado mexicano en el caso de las chicas de Juárez, ¿vale? Y su vecino del norte, por supuesto, el Big Brother Yankee, ¿vale? Que comparte esa ciudad, esa ciudad Juárez es la mitad de otra ciudad, ¿vale? Que es El Paso, que es la parte yanqui de la frontera. O sea, la frontera cruza Juárez, divide esa ciudad en dos, ¿vale? Y por supuesto, la responsabilidad del FBI y de la justicia norteamericana al no resolver ese crimen, ¿no? Cuando lo tienen ahí justo, ¿no? Casi es que es su propio territorio, es justo ahí en la frontera, ¿no? Donde cada mes, cada semana les están tirando allí descaradamente cadáveres de chicas y de niñas que son violadas, mutiladas, torturadas, asesinadas. Y entonces, aquí nadie hace nada. Entonces el crimen queda sin resolver, a pesar, ya digo, de esa voluntad expresa de los asesinos en decir, oye, que este cadáver, ¿sabes? Aquí te lo sirvo, te lo pongo en tus narices para que lo puedas investigar. Entonces es todo muy raro, ¿no? Todo obedece, lógicamente, a una lógica. Eso no es así porque sí. Pero, en efecto, vamos a empezar por el principio, por el caso Macastre. Vamos a empezar por esos tres niños que se van de acampada a una localidad lejos de su extrarradio valenciano. Ellos vivían en barrios obreros de la capital de Valencia, ¿vale? De Valencia. Entonces, se van de acampada, como parece ser que era un hábito de ellos, ¿vale? Pero llama la atención que tengan ese hábito siendo extremadamente jóvenes. Es decir, estamos hablando de chicos como en Alcácer, de 14 y 15 años. Y hablo de chicos porque aquí, curiosamente, uno de ellos era un chico. O sea, dos chicas, Rosa y Pilar, y otro chico que era Valeriano, que estaba de permiso, digamos, entre comillas, porque estaba en un reformatorio, en un centro de menores, ¿vale? Y entonces, pues, eran chavales con un escaso control paterno, ¿no? Esto no quiere decir que sus familias no se preocupasen por ellos. Lo que quiere decir es que, en efecto, no eran chicas tan controladitas como las de Alcácer, ¿vale? A las cuales se denuncia su desaparición inmediatamente. O sea, las esperaban para cenar a las 10 y a las 10 no estaban. Señal de que no iban a ir a ninguna discoteca. Eso es todo mentira. O sea, sus familias las estaban esperando. Vamos, no se les hubiera ocurrido llegar tarde de ninguna manera, ¿no? Porque eran muy jóvenes y estaban, ya digo, controladas en el buen sentido por sus familias. Pero en el caso de Macastre no ocurría eso. Eran chavales con un desarraigo familiar, para empezar, importante, que permitía esta situación en la cual incluso pasaron las fechas navideñas en casetas abandonadas, ¿no? Como en la cual luego parece ser que pasaron los últimos días de su vida.
Es decir, casetas abandonadas que hay muchísimas por la provincia valenciana, ¿no? Como se haría tristemente famoso con el caso Alcácer, es decir, las chicas de Alcácer supuestamente fueron ultrajadas y en fin, y retenidas en una caseta, en la Romana, muy cerca bueno, en el mismo área geográfica donde luego 4 años antes, ¿no? Estos chicos de Macastre desaparecen. Entonces, estamos hablando siempre del mismo entorno rural, de casetas abandonadas, etcétera, ¿no? Solo que con una diferencia, es decir, las niñas de Alcácer, supuestamente, según esa versión oficial absurda, solo apta para gilipollas, pues en efecto fueron allí porque se las llevaron, o sea, fueron por la fuerza. Sin embargo, los niños de Macastre, los chicos de Macastre fueron allí de acampada, literalmente, ¿no? Una acampada que salió fatal. Para empezar, en efecto, desaparecen porque son vistos por última vez en Catadau, en un pueblo que está también por esa región, que es como si dijéramos en la provincia valenciana, pues un poco el cuadrante, según sales de Valencia, yendo en dirección suroeste, ¿vale? Pues es más o menos el escenario de toda esta historia, ¿vale? Es todo lo de Alcácer y lo de Macastre más o menos pasa en ese cuadrante, digamos, saliendo de Valencia en dirección suroeste. Bueno, pues en efecto son vistos por última vez los chicos muy cerca de donde luego aparecerían los cadáveres de las niñas de Alcácer. Es curioso esa persistencia en el escenario de los hechos para historias que son idénticas. O sea, son 3 chavales y las edades son las mismas, ¿vale? Solo que, ya digo, una diferencia es que uno era un chico, en el caso de Macastre era un adolescente, un varón, valeriano, y además hay otra circunstancia que es el nivel económico de las familias y que es la gran diferencia, ¿no? Entre el caso Macastre y Alcácer. Es decir, en el caso Macastre son chavales de familias, ya digo, un poco desestructuradas, con un nivel económico bajo, entonces eso no tuvo el alcance que luego Alcácer iba a tener, entre otras cosas, porque el padre de una de las chicas, el padre de Miriam, Fernando García, que es el héroe de esta historia, pues sin lugar a dudas, junto a Juan Ignacio Blanco, pues en efecto, lo único que hizo a partir de que desapareció su hija fue buscarla. Y cuando la encontró de esa manera lo único que hizo fue buscar a los culpables, ¿no? Luego la han machacado, o sea, el Estado nuestro que tenemos de mafiosos, ¿no? Dirigido por delincuentes, le han machacado, literalmente, ¿no? Pero en efecto, esa fue la gran diferencia entre los dos casos. Es decir, Macastre, como bien dice Juan Ignacio Blanco, es el mismo Alcácer, pero sin bombo y platillo. Es decir, fue un Alcácer que salió mal. Y entonces aquí vamos a contar exactamente lo que pasó. En efecto, ellos van de acampada, ¿vale? Y lo siguiente que sabemos, ¿no? Son vistos por última vez en ese bar en Catadau, y a partir de ahí lo siguiente que sabemos es que un pastor que entra en una de estas casetas abandonadas se encuentra un cadáver de una chica, se encuentra una chica tumbada, boca arriba, no hay signos de violencia, y simplemente tenía un poco desabrochado el pantalón, pero estaba tumbada plácidamente, no parecería incluso que estaba dormida, pero al acercarse a ella el pastor ve que está muerta. O sea, se lleva un susto de muerte, llama a la policía, pero aquí empiezan ya las rarezas del caso Macastre, es decir, la policía tiene ahí un cadáver de una chica, ¿vale? Que inmediatamente además va a ser autopsiado de una forma más cutre e imposible. Yo he visto dónde fue autopsiado ese cadáver, he visto la sala forense, entre comillas, donde fue autopsiada Rosa, perdón, el primer cadáver hallado del caso Macastre, y es que se te caen a los pies. O sea, parece aquello, no sé, un abrevadero de los que hay para dar de beber al ganado, ¿no? Una cosa, vamos, ya digo, más chabacano imposible. Unas dependencias anexas al cementerio de Macastre, ¿no? Allí fue donde el forense, el pobre hombre, la verdad, porque, claro, en España, como hay pocos asesinatos, y esa es la verdad, pues no era un país en ese momento incluso menos preparado en un ambiente rural para ese tipo de prácticas forenses, ¿no? Y allí, además, como no se sospechaba nada, y además es verdad, o sea, no sospechaba la policía ni siquiera que hubiera sido un asesinato, porque no había signos de violencia. Entonces, allí mismo, en el cementerio de Macastre, fue autopsiada Rosa con unos elementos, ya digo, bueno, el forense tuvo que irse a una ferretería a comprar unas tijeras, una sierra, o sea, ese fue el nivel, ¿vale?
Y entonces, en efecto, la autopsia salió blanca. O sea, no se logró identificar la causa de la muerte. Yo no quiero exculpar al pobre forense, que en efecto tuvo que trabajar además con unos medios, vamos, de pena, ¿no? Pero lo más curioso es que la policía, en efecto, cuando ven ese cadáver que lo tienen ahí y que no saben ni qué ha pasado, ¿no? Pero sí saben una cosa, y es que esa chica iba en compañía de más adolescentes. O sea, sabían que no estaba sola, pero tardaron en descubrirlo porque, claro, insisto, no fue como en Macastre, o sea, como en Alcácer. Aquí nadie se tiene que imaginar un escenario en el que estaba toda España volcado. No, no. Nadie se enteró de nada. O sea, desaparecieron y nadie las buscó. Apareció luego este cadáver y siguieron sin buscar. No se buscó a los que estaban, a los demás integrantes de la pandilla, que se suponía que tenían que estar por allí cerca. Bueno, eso no se hizo, ¿vale? En ese ínterin, a los pocos días, una semana más o menos, o dos, aparece el famoso pie en esa calle Alcácer de Valencia. Pero la policía, nuevamente, muy tranquilos ellos en ese sentido, o sea, en España había un problema muy grave de inseguridad ciudadana en ese momento, a causa sobre todo de la heroína y a causa del terrorismo, etcétera. Pero no había tanto asesinato así y sigue sin haberlo. O sea, hay unas bajas tasas de crímenes, digamos, de sangre, ¿no? Entonces, la policía no le dio importancia, dijo, bueno, pues esto pues será que los estudiantes de medicina de la Facultad de Valencia están gastando una broma aquí pues a los vecinos, ¿no? Y entonces, en efecto, alguien había dejado ese pie y cuando una señora que salía a la calle a tirar la basura se encontró ese pie cortado en medio de la calle, que se veía que era un pie humano, lógicamente, pues el coche que estaba allí aparcado, un coche blanco, muy cerca de donde se había abandonado el pie, arrancó y se fue. Entonces, evidentemente había alguien que se estaba tomando todas esas molestias, es decir, de conseguir ese pie cortado con una sierra mecánica, además cortado en vida, parece ser, o sea, es o muy poco después de la muerte de la persona, lo que descarta una broma en ninguna sala de anatomía, de ninguna facultad, ¿no? Porque esos cadáveres llevan más tiempo fallecidos, no, era un cadáver muy reciente y además, en efecto, alguien se tomó la molestia, ya digo, de tirarlo allí y esperar a que viniera alguien y largarse. Entonces, todo eso estaba premeditado cuando además es innegable que la casualidad de que 4 años antes del crimen de Alcácer y exactamente del descubrimiento de los cadáveres de las niñas, y lo repito, por los detectores de conspiranoicos que siempre están ahí, los típicos desconfiadillos, ¿no? Que no saben buscar en internet las cosas, no saben comprobar, ¿no? Las cosas que se dicen aquí, entonces hay que repetírselo porque a ver si así en una de esas se les da por buscar, ¿no? Pero en efecto, 4 años antes del hallazgo de los cadáveres de las niñas de Alcácer, aparece ese pie en esa calle Alcácer de Valencia. Entonces, la relación es absoluta. Pero, ya digo, no se buscó a nadie, nuevamente. O sea, en Alcácer nunca se buscó tampoco nada, porque cuando se pierden las chicas, ¿no? Sí, se las busca y se hacen batidas y bueno, y se ponen carteles y claro, Fernando García se recorrió media Europa y hasta, no sé, no sé si también fueron por los países árabes del norte de África buscando, porque había muchas hipótesis, ¿no? Pero no había ni un solo dato, ¿no? Pero se buscaba y, en efecto, incluso la UCO fue a Valencia, a Fernando García, que le pidió al presidente González que por favor a ver si hacían algo, porque no había nada, no se sabía nada, era el misterio de las niñas de Alcácer, ¿no? Se han perdido las niñas de España, literalmente, y todo el mundo estaba preocupado, la estaba buscando y había un clamor en las calles, máxime cuando se acercaban además fechas navideñas y bueno, pues era un drama absoluto y un misterio absoluto. Pero este caso Macastre, ya digo, ni siquiera atrajo ni un 1% de esa atención. Tanto es así que, vamos, bastantes días después, no sé decir ahora cuántos, pero meses después de hallar el cuerpo de Rosa, ese primer cuerpo, otra persona, otro campesino que andaba por las cercanías, se encuentra, buscando espárragos, se encuentra otro cadáver, que era el de Valeriano, ¿vale? Cadáver que está tumbado, boca abajo me parece que estaba, sobre una especie como de plástico en medio de la hierba, estaba allí tirado en el medio del campo. Pero muy cerca, no sé si a 400 metros de la caseta donde ha aparecido el primer cadáver. O sea, la apatía policial fue manifiesta, ¿no?
O sea, en Alcácer también hubo bastante apatía policial, sobre todo en los altos mandos que pasaron del tema bastante, porque las desapariciones al final solo importan de verdad a los entornos, o sea, a los entornos familiares y vecinales que son los que de verdad se alarman, ¿no?, con la situación y quieren ayudar y quieren saber qué ha pasado. Pero en efecto el Estado para las cosas de, digamos, que no son, que no obligan, ¿no? No suele estar. O sea, claro, cuando ya el Alcácer se ha convertido en un auténtico clamor nacional, claro, ahí algo tenían que hacer, ¿no? Pero de eso hablaremos más tarde, de la actitud del Estado respecto a esto. Lo que quiero dejar claro es que la diferencia máxima con Alcácer es eso, es la falta de interés. No se consiguió movilizar a la sociedad como luego sí se haría con Alcácer. Parece hasta cierto punto, ¿no?, y Juan Ignacio Blanco apunta en esa dirección, como si hubiera sido Macastre un experimento que salió mal, ¿vale? O sea, un primer Alcácer que iba a ser una redefinitiva, iba a ser un Alcácer, se supone, porque además había unas elecciones a la vista, también en el año 89, como luego las habría en el 93, cuando Alcácer, o sea, había un modus operandi que era idéntico, ¿vale? Pero salió mal esa falta de repercusión social, que es lo que luego se conseguiría con Alcácer, ¿no? O, en efecto, también podría ser un aviso, precisamente por ese hallazgo de ese pie en la calle Alcácer de Valencia. Entonces, lo que está clarísimo es que cuando aparece el cadáver de Valeriano y otra vez se sigue sin saber qué ha pasado, ¿vale? Siguen sin buscar, o sea, la tercera chica que estaba en esa acampada, que era Pilar Barriga, ¿vale? Que iba un poco como de carabina en esa situación, porque Valeriano parece ser que estaba saliendo con Rosa, ¿vale? Y ella iba un poco como, pues eso, de aguantabelas, entre comillas, eran amigos, iban juntos a todos lados. Se rumoreaba si estaban escapando de algún lío que habían tenido, pues con gentuza como la que solía haber en esos tiempos en las calles, que eso yo sí lo he vivido, porque no quiero, a ver, retiro lo de gentuza. Claro que había gentuza, pero era un problema más que nada de drogas, un problema muy grave por la heroína. La heroína fue una auténtica plaga que azotó a toda España y a muchos países y ahora está azotando a otros, porque esto es una cosa que va con el desarrollo de los países. O sea, en cuanto llegas a un nivel de desarrollo, enseguida aparecen las drogas, ¿no? Y en primer lugar suele aparecer la heroína, siempre una auténtica plaga que diezmó a la juventud española entre los 70 y los 90. Pero, en efecto, ese ambiente sórdido en el que ellos parecía que estaban bastante integrados, ¿no? Pues igual era lo que les impulsaba a salir de sus propios barrios para pasar de esos líos y, digamos, ir a la montaña y pasar ahí el rato, era lo que se dedicaban. Ya digo, les salió fatal, porque, claro, un muerto puede ser casualidad, dos, bueno, con drogas de por medio, ¿no?, con el famoso benzol, el famoso pegamento que en esa época también hacía estragos, porque era una droga barata y fácil de conseguir, sobre todo para los más jóvenes, pues en efecto eso estaba en la ecuación y era la hipótesis que barajaba la policía. Esto es una sobredosis, estos chavales han chutado, se han pasado y se han muerto. Estaban aquí aislados, igual han pedido ayuda, pero nadie les ha oído porque estaban en medio del campo. Pero seguía faltando un cadáver que otra vez aparece. O sea, aquí no, los cadáveres en estas historias que vamos a contar aparecen. Vamos, no es como en otros casos que hemos mencionado, en los cuales no aparece, no. Aquí los cadáveres vuelven, ¿no?, literalmente, para contarnos una historia que, por supuesto, la sociedad en un 99% ha ignorado, ¿vale? Esa es la verdad. Entonces, como decía, faltaba ese tercer cadáver que es hallado por unos niños en una especie como no sé, de vaguada, una especie como de canal, debajo de un puentecito, parece ser como en una especie como eso, como en el típico canal de estos de riego, pues aparece el cadáver de Pilar completamente destrozado. O sea, aquí no había ya dudas de que si había habido drogas o no drogas, no. Aquí había, como mínimo, un cuarto participante en esa acampada, o mejor dicho, un agresor que se había acercado a estos menores con la intención de asesinarles, ¿vale? O sea, ya se descartaba, por lo menos en lo que, vamos, en lo que a mí respecta. Luego hay periodistas, bueno, perdón, policías muy efectivos como el tal Jerónimo Bolois que sigue diciendo que, bueno, que vete a saber. ¿Cómo que vete a saber?
cuando aparece un cadáver destrozado, al que le falta una pierna, que era la que había aparecido en la calle Alcácer meses antes en Valencia, que ha sido desfigurado, ¿no?, con toda la intención, o sea, se le ha pasado la sierra mecánica por la cabeza, joder, y lógicamente ahí no estamos hablando de un accidente, ni de una pelea de bar. Esto era un asesinato, era una auténtica, yo lo he leído muy bien definido. Alguien decía sobre Macastre que fue una cacería humana. ¿Vale? Pero ya digo, así quedaron las cosas. No se ha resuelto el caso Macastre. El desinterés social y sobre todo estatal ha sido tal que ni siquiera se han molestado en buscar falsos culpables. Porque el Estado, y ahora en el caso de Ciudad Juárez, que es al que vamos a entrar ahora de lleno, es el meollo de la cuestión. El Estado solo participa en estas situaciones, ¿vale?, cuando ya no quedan más cojones, ¿vale?, hablando en plata, o sea, cuando ya el clamor social es tan fuerte que algo hay que hacer. Claro, cuando están apareciendo cadáveres de chicos descuartizados con sierras mecánicas y demás, bueno, mientras sean uno o dos, ¿no?, o aparezca luego otra chica por ahí, Mercedes Llorca, o desaparezca Gloria Martínez, ¿no?, en un psiquiátrico también en Valencia, a pocos días todo esto del caso Alcácer también. O sea, hay muchos avisos del caso Alcácer, muchas menores, chicas, en un 99% de los casos, que desaparecen, ¿no?, y que en algunos casos aparecen asesinadas, en otros casos no aparecen, como Gloria Martínez, que nunca ha vuelto a aparecer, ¿no? Pero, en efecto, cuando eso crea un clamor social, ¿no?, el Estado, bueno, pues tiene que hacer algo, ¿no? Tienes que detener a alguien. Y en Alcácer, desde luego, ya era imposible que no pudieran detener a nadie. O sea, algo tenían que hacer. Como bien dice Juan Ignacio Blanco, el hallazgo de los cadáveres de las niñas de Alcácer tenía que llevar aparejado, sin ningún género de dudas, la inmediata detención de los autores. Cosa que se consigue, claro. Cogen a los dos tontos estos de robaperas, ¿no?, de las proximidades, y ya está. La tumba de Anglés, se saca el cadáver y se meten 3 cadáveres allí. Es, bueno, pues normal que no cupieran, ¿no?, porque es que, en efecto, era una tumba para uno. Pero, en efecto, ya digo, aquí la cuestión siempre es la misma. Es decir, el Estado solo actúa cuando hay un problema que se ha hecho, digamos, nacional, se ha hecho político el problema. Y el Alcácer, en efecto, fue un fenómeno político, vamos, como no lo ha habido en la reciente historia de España. Tanto es así que el récord hasta fecha de televisores encendidos en España se alcanzó ese 27 de enero del año 93, cuando aparecen las niñas de Alcácer, ¿no?, y cuando todo el mundo, es que dicen que esa noche nació la telebasura. Bueno, pues todo el mundo vio esa telebasura, ¿no?, pero que era normal, era una reacción normal del pueblo español, intentando saber qué haya pasado, ¿no?, solidarizándose y llorando con esas familias y ese pueblo de Alcácer que estaban asistiendo a al auténtico inicio, en realidad, del auténtico terror. Porque, claro, una cosa es no saber qué ha pasado con las chicas y otra cosa es encontrártelas mutiladas, violadas, asesinadas. Bueno, todo eso luego se fue conociendo, ¿no? Pero, en efecto, el máximo de audiencia, ni siquiera en el Mundial de Fútbol del año 2010, cuando España ganó el Mundial, se logró superar en España ese absoluto récord de audiencia, ¿no? Entonces, el fenómeno de la sociedad de Alcácer, como bien dice Juan Ignacio Blanco, iba ya asociado al crimen en sí, y no se entiende España en los 90 sin el caso de Alcácer. O sea, es algo que nos ha marcado a todos. Yo era un niño, también reconozco que, claro que nos ha marcado, porque nos trajeron a casa un cuento de terror, ¿no? Pero un cuento de terror que era real, y tanto es así que luego, además, las víctimas, en concreto Fernando García y su mujer, y Juan Ignacio Blanco, o sea, ese equipo que formaban, todas estas personas que de verdad estaban intentando saber qué había pasado, no abandonaron el asunto y siguieron luchando para que se descubriera. Hay muchos puristas del Estado, muchos puristas de estos de las versiones oficiales, que les parece mal. O sea, les parece mal que un padre, ¿no?, que está desesperado de verdad, porque eso es un padre coraje. O sea, Fernando García lo único que hizo desde que su hija no vino a cenar el 13 de noviembre del año 92, o sea, lo único que hizo a partir de entonces en su puta vida, ¿sabes?, fue buscar primero a su hija. No durmió en 4 días, comió solo una naranja en esos 4 días, ¿vale? Y al final, cuando se la encontró, después de haber estado buscándola por todas partes, y se la encontró de esa manera, pues lo único que hizo fue buscar
quién había hecho eso y para qué. Porque el para qué aquí es clave. O sea, no son crímenes sexuales, ¿vale? Ni Macastre, donde por cierto no se han, que yo sepa, no se han notificado violaciones, o sea, no se han certificado violaciones, aunque bueno, con ese tipo de autopsias tampoco nos podemos, no sé, extrañar de que si se hubieran producido. Alcácer, ¿no? Y Ciudad Juárez, los tres casos tienen eso en común, es decir, el sexo no es el móvil. Ya sé que parece extraño, ¿no? Y es algo que nos tiene que parecer extraño, por lógica, cuando en Alcácer no es que se produjeran violaciones, es que, o sea, las violaron de todas las maneras posibles y además vivas y muertas. O sea, una cosa espeluznante, ¿no? Y por supuesto que en Ciudad Juárez también la violación acompaña, yo creo que a todos los casos, porque volvemos a Macastre, o sea, Macastre, o sea, lo que une a Macastre con Ciudad Juárez sobre todo es ese pasotismo absoluto del Estado, ¿no? En Alcácer, claro, tuvieron que hacer algo, ¿no? Tuvieron que hacer autopsias, incluso se hicieron más de una autopsia, porque luego el doctor Francella hizo su propia autopsia, ¿no? Para Fernando García. Es decir, ahí hubo unos medios y hubo una atención y hay muchísimos datos. Sin embargo, en Macastre y Ciudad Juárez, y lo digo por experiencia, cuando te pones a buscar de verdad datos sobre lo que ha pasado allí, vamos, para empezar a encontrar una autopsia de esos dos casos es imposible. Yo por lo menos todavía no he sido capaz, he estado buscando y buscando. Por eso animo a todo el mundo a que de verdad, pues entre todos podamos hacer un foro en el que compartamos datos, no paridas de algunos. No, también se pueden compartir datos, como bien hace personas concretas del canal, ¿no? Que ya he nombrado más de una vez, y que bueno, pues eso es lo que deberíamos hacer, o incluso hipótesis, ¿no? Como hacía este hombre que tiene un apellido, con un nombre inglés, Russell no sé qué, Russell Dawson creo que es, en este canal, pues aportaba algunos datos sobre el caso Alcácer y demás. Bueno, pues todo eso se agradece, ¿no? Porque en efecto es muy difícil encontrar datos sobre Macastre y sobre Ciudad Juárez. Por lo que decimos, porque son gente pobre, las víctimas son pobres, no tienen esa capacidad de acción que tiene un empresario, y además una persona de carácter y un auténtico, no sé, un hombre determinado, ¿no? Como es Fernando García, con unas cualidades que yo sé cuáles son, las reconozco perfectamente porque he conocido personas muy parecidas a él, ¿no? Que podrían ser él mismo, de hecho, porque en el caso de Alcácer, en efecto, se escogió a las víctimas por él, por Fernando García. Eso es algo que es indudable, porque era lo que querían conseguir. Ellos querían el bombo y platillo, ¿no? Y qué mejor bombo y platillo que escoger a este señor sabiendo sus características personales y sobre todo que no iba a descansar, y eso se sabe, cuando conoces a una persona, se sabe que no iba a descansar de ninguna manera hasta que encontrase a su hija y además incluso hasta que hiciera el auténtico escándalo para saber quiénes habían hecho eso con su hija. Entonces, ese es el quid de la cuestión en Alcácer y por eso se escoge a Fernando García. Se le escoge a él. Y Miriam fue escogida por él, ¿no? Porque ese era el objetivo. Lo que no se había conseguido con Macastre, con esos tres niños a los que nadie buscó y a nadie importó en absoluto. El caso sigue sin resolverse, pero nadie sabe ni que existe. Sin embargo, en Ciudad Juárez y en Alcácer, ¿no? Son sinónimos de feminicidios. Es decir, son pueblos ya, o sea, son sitios malditos. Bueno, Ciudad Juárez es una ciudad, pero ya son reconocidos mundialmente, son nombres ya en eso con un estigma absoluto. Y de hecho, Ciudad Juárez es conocida a nivel mundial. Alcácer un poco menos, pero también es muy reconocido a nivel incluso internacional, y desde luego en España, como un lugar pues eso, de crimen manchado con la tragedia, ¿no? De lo que sucedió allí y en concreto con lo que sucedió con unas chicas. Y ahora sí ya vamos a entrar al tema de Ciudad Juárez, ¿no? Siguiendo siempre esa cronología que es muy importante. Es decir, insisto, aparece el pie de esta chica, de Pilar, en la ciudad, o sea, en la ciudad de Valencia, en la calle Alcácer de Valencia, no en Alcácer, en la calle Alcácer de Valencia, ¿no? El 27 de enero del año 89. El 27 de enero del año 93, o sea, 4 años después, aparecen los cadáveres de los niños de Alcácer en el pantano, al lado del pantano de Tous, en la provincia de Valencia, muy cerca de donde habían desaparecido los primeros niños, los de Macastre, ¿vale? Pero 4 días antes ya se había notificado el primer caso oficial del último caso en el cual he estado investigando,
que es algo que también tiene que salir, ¿vale? Que es algo que también es otra leyenda de los 90, me parece que es, en efecto, estamos hablando de leyendas, de fenómenos sobrenaturales, pero que existen como existen esas víctimas, y como existen las víctimas, existen los asesinos de esas víctimas campando a sus anchas y de hecho violando y matando y torturando todavía hoy a chicas en México, en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Mientras todo el mundo mira a otro lado porque como no lo entienden, no existe. No, esto existe. Ciudad Juárez existe y el caso de Ciudad Juárez, el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, existe, aun dentro de la oleada de violencia y ese clima de terror y de narcoguerras que caracterizan a la República Mexicana, por desgracia, en este momento, ¿no? Por encima de todo eso existe el caso de Ciudad Juárez, el caso de los feminicidios. En efecto, el caso Ciudad Juárez es una verdad que tiene que salir, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo posible porque eso así sea. Yo recuerdo perfectamente el caso, bueno, quiero en primer lugar poner en contexto la situación, ¿no? En contexto sobre todo geográfico. Ciudad Juárez lo llaman la frontera más grande de México porque en efecto, es una ciudad que está dividida en dos, es una cosa muy curiosa, donde hay en efecto un auténtico muro, entre comillas, porque es una ciudad que está, bueno, sin comillas, o sea, es una ciudad dividida en dos. Una parte es Ciudad Juárez, que es la parte mexicana, y otra parte es El Paso, que es la parte yanqui, ¿no? La parte de Estados Unidos. Entonces, ese es el escenario, pero siempre estamos hablando de la parte sur de esta población, de Ciudad Juárez. Lo primero que hay que decir es que al ser un lugar fronterizo, lo que caracteriza a Ciudad Juárez, aparte, digo, para la gente que vamos a ver, que no, aparte del tema de los feminicidios, que ya digo que ya son nombres malditos, o sea, Alcácer y Ciudad Juárez, ¿no? Serán reconocidos ya por lo menos por largo tiempo, por desgracia, sobre todo cuando eso sigue sucediendo, ¿vale? No ha pasado. Ciudad Juárez sigue entregando cada 2 por 3 víctimas muy particulares de una violencia sádica contra las mujeres muy particular. No son feminicidios normales, ¿no? De violencia de género ni de ningún tipo de estos. Es un caso aparte, ¿no? Incluso es un caso aparte del narcotráfico y de todo esto. Vale, pero en efecto es una ciudad que es reconocida como pues digamos una zona dinámica de la economía mexicana porque los yanquis han puesto allí, empresas también japonesas, han puesto allí unas plantas de ensamblaje de piezas, unas fábricas low cost, que aprovechándose de la mano de obra, no solo barata de México, sino una mano de obra muy trabajadora, muy leal y muy eficiente, ¿vale? Porque eso también hay que decirlo, no es barata precisamente porque es buena, ¿no? Yo sé de lo que hablo. Entonces, en efecto, las plantas estas de ensamblaje de piezas son llamadas popularmente en México las maquiladoras, ¿vale? Y tienen mucho que ver con esta historia porque la mayoría de las víctimas están relacionadas de una manera o de otra con estas plantas. De hecho, la economía de Ciudad Juárez depende de esa industria que ha hecho que la población crezca exponencialmente, ¿no? En los últimos años, sobre todo a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que me parece que data precisamente de los 90. Entonces, hay ahí una relación absoluta entre Estados Unidos y México, sobre todo una relación económica, ¿no? Aparte de vecindad. Pero ya digo, y las maquiladoras, estas fábricas, ¿no? Se convirtieron desde el principio estaban en el ojo del huracán, porque el modus operandi, igual que en Alcácer, ¿no? La leyenda urbana de Alcácer ha sido muy importante para lo que es el Alcácer como tal y para lo que es luego haberlo tapado, ¿no? Pues en efecto, tal como en Alcácer se nos quiere convencer de que unas chicas salen de marcha a una discoteca y hacen autostop y luego las secuestran y luego las violan y luego las entierran, ¿no? Todo eso, por supuesto, es falso. También en el caso de Ciudad Juárez, digamos, el folclore de la versión oficial, pero que también es muy real en el fondo, es que las chicas salen de trabajar de las fábricas y entonces desaparecen. Entonces salen de trabajar, cogen unos autobuses de línea que las tienen que llevar a sus casas, porque claro, viven
pues lejos, en otras zonas, incluso en pueblos, ¿no? Lejos de las maquiladoras muchas veces, o en la misma ciudad, tienen que desplazarse hacia allí y por el camino desaparecen. Hay zonas mal iluminadas, lo típico, ¿no? Pues es un parte de esa, de ese ambiente, ¿no? Nocturno, de falta de iluminación. La víctima está sola, es fácilmente asaltable y en efecto se ha producido una auténtica acumulación de casos. O sea, desde el primer caso, que fue el de Alma Chavira Farel en el año 93, una niña muy joven, no sé si tenía 12 años, que fue secuestrada, violada, torturada y enterrada, ¿no? Luego apareció, ¿no? Pues desde ese caso ha habido más, ha habido muchísimos, ha habido miles de casos. Entonces, ya en los 90 se empezó a hablar de ello como un grave problema que además no tenía una explicación. Es decir, los autores de estas situaciones, evidentemente, estaban tratando de contarnos algo. Era muy sospechoso. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Alcácer, sí, se pensaba que era una fiesta de ricos que había gente poderosa ahí metida. Eso se pensaba desde el principio. Ahora, el nivel de la fiesta, que luego lo he entendido, claro, ya muy adulto, ¿no? Evidentemente se le escapó a la inmensa mayoría. O sea, esto fue, Alcácer fue un crimen de pacto de Estado, ¿no? Entonces trasciende el mero móvil sexual y el mero móvil personal de delincuencia común, etcétera. Es otra cosa. Pero entonces, en efecto, estamos hablando de un crimen político, ¿vale? Lo que nadie podía imaginar también con Ciudad Juárez, o digo nadie, muy pocos pueden imaginar cuando estaba empezando aquello, era que los tiros iban en esa dirección. Es decir, las chicas desaparecían. Nadie sabía nada, pero a continuación, y esta es digamos, la segunda parte de esta historia, era un camino de ida y vuelta. Es decir, ellas iban hacia su casa, desaparecen y luego reaparecen, ¿no? Tiradas por allí, por las cercanías de Ciudad Juárez, pero muy cerca de Ciudad Juárez, es decir, ya incluso en la misma ciudad. O sea, los asesinos de alguna manera, ¿no? Estaban tirando a sus víctimas a la vista de todos. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención del caso Ciudad Juárez. Es algo muy raro. Yo me acuerdo que viendo documentales sobre esta situación, informe semanal y demás, que ponían énfasis en esta, claro, el escándalo tiene que estar. Si no hay escándalo, la gente no se entera, ¿no? Hay que producir ese escándalo. Entonces, los programas como Informe Semanal, pues te contaban que en efecto esto estaba sucediendo, era todo muy macabro, ¿no? Las pobres chicas salen de trabajar de noche, se las llevan, luego, pues eso, las violan, las torturan, las matan, pero es que luego aparecían. Eso es lo que nadie entendía. O sea, yo me acuerdo también de estar viendo aquello perplejo con esas cruces moradas tan simbólicas de Ciudad Juárez que no tienen fin, porque no habría madera ni en los bosques de los picos de Europa para hacer cruces para tantas chicas que están desapareciendo. Es una cosa increíble. No, pero en efecto, esa es la clave del caso. Es decir, ¿por qué unas chicas que desaparecen sin dejar rastro, luego alguien, sin dejar rastro también, ¿no? las depositan allí, a la vista de todos, prácticamente al lado de donde las han recogido? Es decir, no tiene sentido. Sobre todo teniendo en cuenta dónde está Ciudad Juárez. O sea, Ciudad Juárez está en medio del desierto, ¿vale? La frontera con Estados Unidos, todo el mundo sabe que es pues un desierto inmenso, ¿vale? Vamos, si tú quieres enterrar a alguien, y todos los que hemos visto series de estas de detectives y del CSI y todo esto, el lugar idóneo es ahí, precisamente, es en el desierto, ahí nadie va a encontrar nada. Sin embargo, ya digo, en el caso Ciudad Juárez, parece como que las estaban, digamos, tirándonoslas en la cara, ¿no? O sea, como bien dice Juan Ignacio Blanco, yo hablé con los forenses, de los 6 forenses de las autopsias oficiales del Estado, que es de donde sale toda la teoría de la conspiración, o sea, de las autopsias del Estado. Luego te viene algún subnormal, ¿no?, a comentarte que eso te lo estás inventando. Bueno, pues nada, o que lo estás malinterpretando. Bueno, es lo que ponen las autopsias. Si eres tonto o no sabes leer, pues es tu problema, ¿no? Pero en efecto, Juan Ignacio Blanco lo habló con los 6 médicos forenses de las autopsias del caso Alcácer, ¿no? Y todos le dijeron lo mismo. Nunca habían realizado una autopsia a un cadáver que llevara enterrado 75 días. Ni 75 días, ni un año, ni 2 meses.
Porque los cadáveres enterrados, ¿no? Y lo hemos dicho aquí más de una vez, pero es muy importante esto, porque es la clave del tema, no aparecen. Porque es lo que estamos hablando siempre. Es decir, tú cuando te quieres librar de un cadáver, joder, lo lógico es que te libres de él. Lo tiras a una zanja, ¿no? Y echas cemento encima, o yo qué sé, lo entierras en el desierto de Sonora, en México, o sea, en el mismo escenario de los hechos de los que estamos hablando, ¿no? Pero no, aquí se coge a las niñas de Alcácer y no, y en efecto, como dice Juan Ignacio Blanco, estas sí aparecieron, con la mano saludando por encima de la tumba, ¿no? Una cosa muy rara. Unos colmeneros que suben a ver unas colmenas en enero, cuando nadie sube a ver ninguna colmena, ¿no? Y se encuentran eso. Bueno, pues en efecto, en Ciudad Juárez es más de lo mismo, es decir, de hecho lo llaman el tiradero, en México lo llaman el tiradero nacional de muertos, ¿no? Porque es una cosa extrañísima, es decir, que es que, de verdad, lo podéis comprobar, es que las arrojan al lado de las autovías, al lado de los centros comerciales, o sea, parece, claro, lo ves en la tele y parece que estás en medio de ninguna parte, y entre comillas sí, porque son descampados, pero son descampados porque están en medio de una ciudad, o sea, están a las afueras de una ciudad. Entonces, es lo que no podemos entender, ¿no? Si lo piensas fríamente, dices, esto no tiene sentido. Aquí nos están intentando decir algo, los asesinos, eso está claro. Porque se han barajado muchas hipótesis. Que si sectas satánicas, que si eran temas de entre los narcotraficantes. Pero eso no tiene ningún sentido. O sea, los narcotraficantes, en efecto, cuando matan a alguien, ¿no? Muchas veces hacen ese modus operandi, es decir, dejan el cadáver expuesto. Todos hemos visto cadáveres colgando de puentes en México, ¿no? Incluso me acuerdo de un primo mío mexicano diciéndome, no, si ahora había sido las elecciones, dice, cuando... No, bueno, no había sido las elecciones, perdón. Estaba el anterior presidente al anterior, o sea, estaba Felipe Calderón, ¿no? Y al ir a Toluca, una población mexicana bastante grande, me parece que está en el Valle de México, pues en efecto habían colgado ahí varios cadáveres de un puente y han puesto una pancarta muy grande, ¿no? Bienvenido a Toluca, presidente, ¿no? Como, o sea, los narcos demostrando su poder, ¿no? Pues, echándole un pulso al Estado, porque están dentro del Estado, en el fondo. Entonces, por eso pueden hacer ese despliegue de jactancia, ¿no? Y de decir, aquí estamos, ¿no? Y hacemos, o sea, y esto es nuestro. Toluca es nuestro, o no sé, como lo puede ser Ciudad Juárez o cualquier otra población. Pero, en efecto, se mandan mensajes, incluso entre ellos. Cuando aparece un cadáver con unas gafas de sol puestas, ¿no? Eso significa una cosa. Significa que algo ha visto y que por eso lo han matado. Entonces se está dando una razón en el cadáver de por qué. Claro, el asesino no puede luego, no sé, poner una nota en el periódico. Oye, que es que le maté porque era un testigo incómodo, entonces tuve que ejecutarle. No, le tumbas ahí con unas gafas de sol puestas y eso es un mensaje, ¿no? Cuando el cadáver tiene el dedo cortado y lo tiene metido en la boca, es otro mensaje. Cuando el cadáver tiene puesto un brasier o un tanga y es un hombre, es otro mensaje. Es decir, se envían mensajes entre sí, ¿no? De esta manera, es el lenguaje de los criminales, ¿no? Y es un mensaje también incluso para el público, es decir, se intenta dar miedo, ¿no? Entonces, en efecto, los cárteles del narcotráfico muchas veces utilizan los cadáveres como escaparate de su terror y para enviar mensajes, ¿no? Pero el caso de Ciudad Juárez, entre comillas, no parece ser el caso. O sea, es decir, cuando los narcotraficantes hacen eso, es lo que llaman ellos las muertes justificadas. Es decir, mato a otro narcotraficante, o mato a un chivato, o mato a alguien que está interfiriendo en mi negocio. No es un tema personal, es un tema entre ellos por negocio. A veces también es personal, porque son gente que es un poco como los nobles en la Edad Media, o sea que por cualquier tontería se mataban, ¿no? Pues en efecto, pero es un tema entre ellos, normalmente es entre ellos, o en todo caso con personas que igual no pertenecen a ningún cártel, pero que están afectando al cártel. Yo me acuerdo, por ejemplo, unos jóvenes hace ya muchos años que se había desatado la guerra del narco con toda su crudeza y estaban denunciando cosas en las redes sociales que estaban pasando en su estado, estaban haciendo un poco de activismo, ¿no? Bueno, pues les secuestraron y les colgaron de un puente, ¿no? Eso fue un mensaje clarísimo para los que quisieran mandar mensajes sobre lo que estaban haciendo. Es decir, aquí solo ellos pueden mandar esos mensajes. Y eso en Ciudad Juárez se ha dado mucho. Es decir, los criminales han silenciado a las víctimas, ¿no?
aparte de matar a las chicas que todos conocemos de esa larga lista, ¿no? Tan penosa, también han matado a mucha gente y han amenazado a mucha gente que han intentado interferir en eso. Pero no debemos confundir una cosa con la otra. Es decir, los narcotraficantes, lo único que les preocupa en el fondo es su negocio. Entonces, eso es lo que ellos llaman las muertes justificadas, con las cuales mandan mensajes. Sin embargo, ¿qué muerte justificada es para ellos una chica que va a trabajar a una maquila o que vuelve de allí o que va a salir al cine con las amigas? O sea, son los casos de Ciudad Juárez, hay de todo, ¿no? O sea, pero chicas que son chicas normales, la mayoría de los casos totalmente normales. Normales quiero decir, incluso que no se dedicaban a ningún trabajo, digamos, de riesgo, como puede ser la prostitución, sino que eran chicas extremadamente normales, ¿no? Y son chicas que siguen desapareciendo hoy en día. Es posible que en estos momentos, mientras estamos hablando de esto, ya una chica haya sido secuestrada, ya la estén maltratando, ya la estén violando, ya la estén matando, ya la estén tirando por ahí. Porque, ya digo, es un tema semanal. O sea, son miles desde el año 93 y parece que habían empezado incluso antes. Pero oficialmente, y hay que insistir en ese dato, todo esto empieza 4 días antes o 5 del hallazgo de las niñas de Alcácer en Valencia, en España. Entonces, son casos que van unidos totalmente. Sobre todo cuando uno ve cuál es el modus operandi y sobre todo cuando uno ve los objetivos que se quieren conseguir. O sea, en Alcácer se quisieron conseguir unos objetivos de pacto y de chantaje al Estado, y en Ciudad Juárez 3/4 de lo mismo. Y la actitud del Estado ha sido exactamente la misma, porque en efecto si fueran temas entre narcotraficantes, de ajustes de cuentas, o incluso se quiso decir como que se estaban demostrando unos a otros, ¿no?, lo brutos que eran, o haciendo estas cafradas con las chicas que no tienen culpa de nada. O sea, claro, los narcotraficantes siempre tienen que ser los tipos más duros de su barrio, ¿no? Entonces, eso es una guerra que no tiene final. Es decir, cuando yo quiero demostrar que soy más cabrón que tú, ¿no?, pues cojo y mato no solo a tu sicario, sino que mato a toda su familia. Pero espera, que luego vengo yo, que soy todavía más cabrón que tú, ¿no?, más chingón, como dicen allí, y entonces cojo, pero no solo mato a toda la familia del sicario, sino que además los cuelgo de un puente con las cabezas cortadas. No, pero es que yo, como soy todavía más desgraciado y cabrón que tú, ¿no?, antes de matarlos, los violo, los torturo y les arranco la piel. Entonces, es una guerra, en efecto, que se retroalimenta porque el negocio es muy grande, ¿vale? No solo en Estados Unidos, es decir, ahí no solo se exporta la droga también se queda en México y se vende en México, ¿no? Y se lucha sobre todo por las rutas de comunicación que llevan a Estados Unidos. Y Ciudad Juárez es el último escalón, entonces es una plaza disputadísima. De hecho, la violencia en Tijuana, en el estado de Chihuahua, que es Ciudad Juárez, forma parte de ese estado, en fin, en toda la frontera, el sur de California, etcétera. O sea, todo eso es una zona caliente, a más no poder, de los clanes del narcotráfico, porque los más poderosos clanes del narcotráfico del mundo no son los colombianos, ni son, no sé, los venezolanos, son los mexicanos, ¿vale? Porque son los que controlan el último escalón, ¿no? O sea, ya están en América del Norte, o sea, México es un país de América del Norte, que es el gran hermano, digamos, pequeño del estado yanqui, y que es en efecto la última estación antes de pasar esa frontera tan deseada, no solo para la droga, sino para todo tráfico de personas, incluido inmigrantes que quieren ir allí a buscarse la vida, criminales que quieren ir allí a buscarse la vida, que también existe, es un problema que existe. O sea, los que han votado a Trump por esa razón, no están exentos de razones. Es decir, todos los criminales de las maras, de todos los grupos criminales de México y de lo que no es México, ¿no?, pues intentan llegar a Estados Unidos como sea, porque ese es el gran mercado a explotar, ¿no? Y también, por supuesto, han pasado a Europa. Pero, ya digo, ellos siempre están luchando por lo que ellos llaman, por su negocio. Para ellos es un trabajo. Entonces, sí, se lo toman muy en serio porque les va la vida en ello y les va la cárcel en ello, ¿no? Y en efecto, pues son muy despiadados y son capaces de cualquier cosa para desbancar al cártel de enfrente, para eliminar al sicario que les está planteando problemas, o no sé, al policía de turno que les está igual pisando los talones. Entonces, no se casan con nadie. Pero, insisto, no es el caso de Ciudad Juárez, o sea, de los feminicidios de Ciudad Juárez. Es un caso aparte. Claro, aquí cuando lo mezclamos todo, ¿no?, y hacemos un totum revolutum,
como quisieron hacer con Alcácer, prácticamente juntando el caso Alcácer a la ruta del bacalao. Por eso era lo de la discoteca, claro. Como ya había una discordia, digamos, una controversia con el famoso tema de las discotecas, que yo me acuerdo perfectamente, el tema de la ruta del bacalao, donde se producían tantos accidentes de tráfico, donde había tantas drogas, etcétera, ¿no? Pues mira, ya que tenemos esa movida ya montada, pues lo más fácil era decir, no, es que las niñas fueron a una discoteca y así enlazamos con lo de la ruta del bacalao y sacamos la situación de lo que de verdad era el caso de Alcácer, porque el Estado estaba siendo chantajeado. Entonces, lo único que tienen en la cabeza el presidente González y demás miembros de ese capo régimen, ¿no?, del felipismo, es, en efecto, alejar cuanto más puedan la patata caliente de donde estaba de verdad el problema, ¿no? El problema de Alcácer, que era, es decir, tenemos a estas tres niñas, ¿no?, que eran los criminales de verdad, por encima del Estado, los que las tenían, y entonces con esta patata caliente que tenemos aquí, pues cuando queramos la tiramos a donde nos dé la gana, porque además tenemos los medios tácticos para hacerlo, para meter a las niñas en el Palacio de la Zarzuela, en el de la Moncloa o en la Casa de Aznar, me da igual, o sea, lo podemos hacer porque somos los que somos y tenemos los medios que tenemos, ¿no?, entre otros esas fuerzas especiales que ya han salido en este canal más de una vez y más de dos. Hay retrasados mentales como el Jorge Jordi o el Jordi Jorge este, que está aquí diciendo mamonadas todo el día, que en efecto no entienden, ¿no?, que esos servicios secretos se dedican a hacer estas cosas, no lo entienden. Él, en su película, me gustaría saber, ¿no?, cómo cree él que se organizan los atentados y cómo se organizan estos escándalos, ¿no?, qué es lo que buscan. El escándalo, con el atentado o con el secuestro y violación y asesinato, pero siempre es el escándalo lo que se busca, porque, ya digo, cuando tú consigues tener esa patata caliente, ¿no?, y la controlas, el Estado no tiene el control de esa situación, lo tienes tú. Entonces, eso pasó en el 11M, eso ha pasado en Alcácer, y eso es lo que está pasando en Ciudad Juárez. El Estado mexicano, hasta cierto punto, yo creo que no tiene el control de esa situación, porque no es un asunto exclusivamente mexicano, ni muchísimo menos. Aquí el hecho de que esté al lado de la frontera tampoco es una casualidad. O sea, de que esté en la frontera Ciudad Juárez. O sea, Ciudad Juárez es la frontera. O sea, no es ni México en realidad, ni es Estados Unidos. Es una ciudad dividida en dos, ¿vale? Con dos autoridades estatales diferentes, pero que están hermanadas. O sea, México y Estados Unidos son países hermanos completamente y son estados hermanos totalmente. O sea, por más que ahora venga el pelo dorado aquí a hablarnos de muros, ese muro siempre ha estado, lo construyeron los Clinton. Pero siempre la política norteamericana ha sido mantener una doble vara de medir con su vecino del sur, ¿no?, en el sentido de decir, necesitamos a esta gente, necesitamos a México, porque México es un país que es necesario completamente en el esquema de político y económico de Estados Unidos, ¿vale? Y necesitamos esa mano de obra, necesitamos ese mercado, necesitamos todo lo que México significa para Estados Unidos, que es literalmente es parte de Norteamérica, o sea, junto a Canadá, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a controlar esto porque, claro, México es un país que no, en realidad es muy difícil de controlar. Unas tasas de natalidad altísimas, unas tasas de criminalidad altísimas, ¿no? Y entonces eso es un hervidero de gente, que es gente maravillosa en su mayoría, pero también está lleno de bandas de criminales que son de lo peor que hay en la humanidad. O sea, son gente que, vamos, no dudan en hacer lo que sea. Y en efecto, no solo la droga, es la trata de blancas, es todo tipo de comercios ilícitos, ¿vale? Cobrar peajes a todos los inmigrantes que vienen de todas partes para pasar al país a Estados Unidos. O sea, se dedican a todo, ¿no? Pero se dedican a todo, por supuesto, bien aconchavados con el Estado mexicano. O sea, los carteles están incrustados en el Estado mexicano. No se sabe, en realidad, dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra. Pero la realidad es tozuda. Estamos hablando de la frontera con el policía del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, aquí hay algo que en efecto no cuadra, porque tú puedes pensar, y todos los mexicanos saben, al contrario que en España, donde todo es perfecto y maravilloso, y solo los políticos que no me caen bien son unos chorizos y unos cabrones, ¿no? En México tienen interiorizado completamente que las autoridades no son de fiar, que el Estado es un nido de ratas, que la policía está totalmente corrompida, etcétera. Por supuesto que los niveles de corrupción del Estado mexicano son superiores al nuestro en muchos casos y sobre todo a nivel policial. O sea, México tiene la policía, una de las policías más corruptas del mundo.
En México, cuando tú ves una unidad policial, me da igual un coche de patrulla o unos policías que se acercan a ti, o sea, no te da ninguna seguridad. Eso es algo que es al revés, te sientes amenazado. Dices, a ver, y ahora estos me van a chantajear, incluso me van a secuestrar o me van a liquidar. Ha pasado demasiadas veces y es algo muy recurrente en la política mexicana el hecho de que, en efecto, el Estado es el pozo de podredumbre y que todo el mundo lo sabe. O sea, ahí hay un acuerdo total en ese sentido, ¿no? Entonces, eso lo tienen claro. Pero el FBI y la DEA y todas las agencias mejores del mundo, la CIA, etcétera, de inteligencia, de todo, de policiales, etcétera, una justicia que, bueno, puede ser más o menos efectiva según la opinión de la gente, pero es un sistema judicial donde es muy difícil corromper a los jueces porque están muy controlados y además no hay quien les quite de ser jueces, no es como aquí, que dependen del gobierno totalmente y que incluso un ministro de justicia como el tal Rafael Catalá puede permitirse el lujo de chantajear públicamente a un juez. Y hablo del caso de la Manada, ya ha pasado hace meses, ha pasado hace 2 días ha pasado no sé, este personaje, este inquisidor, se ha dedicado a amenazar directamente a un juez en un plato de televisión. Pero eso en Estados Unidos no es, vamos, sería un escándalo absoluto, porque tienen muy claro que aunque la República de Estados Unidos también está infestada de ratas, está totalmente dirigida por grupos de poder muy oscuros, muy opacos, ¿no? y que son internacionales, pero aparte de eso, como eso pasa en España, pasa en México y pasa en todas partes en Occidente, pero al margen de eso, tienen claro, o sea, en Estados Unidos tienen claro que tienen que defender la pureza de las instituciones, ¿no? Cosa que en México, en fin, es insultante el nivel de corrupción que hay. Es una cosa que, vamos, que es algo que marca, ¿no? A la nación mexicana. O sea, que es algo que es el grave problema de la nación mexicana. Su propio Estado es su gravísimo nivel de corrupción. Más incluso que por encima de niveles como pueda ser el de España o el de Estados Unidos. Porque aquí cuando ves un policía, ¿vale? Ves una patrulla de la Guardia Civil, te da tranquilidad. Por más que digan los subnormales del lazo amarillo o yo qué sé, o los subnormales del puño levantado, ¿vale? Me da igual. La policía no en España está bien pagada, en Estados Unidos están bien motivados y sirven al ciudadano en un altísimo porcentaje. En México, por desgracia, el narco infiltra a las policías ya en la academia. O sea, eso, muchos ya en la academia están siendo instruidos y formados y están recibiendo sus placas y sus pistolas, etcétera, a sueldo del narco. Es decir, son policías, no son policías, son narcos que con placa, ¿vale? Pero son narcos. Ya en la academia. Entonces, en efecto, Ciudad Juárez, todo esto que estamos hablando es el gran, o sea, es el escenario perfecto para una historia de este tipo. Es decir, lo que viene sucediendo en Ciudad Juárez ha sido, o sea, esta ciudad ha sido seleccionada clarísimamente por todo ese ambiente del que estamos hablando, ¿no? Pero nunca, o sea, aunque ha quedado demostrado incluso ante cortes internacionales, creo, no sé cómo se llama la Corte Suprema Americana o algo así, o sea, una corte que tienen allí como una especie como de tribunal de Estrasburgo para la Unión Europea, pues ahí tienen pues otra cosa parecida, yo he entendido, que es una especie de tribunal panamericano bueno, pues que juzga a los estados directamente, ¿no? O sea, claro, el Estado mexicano no se va a condenar a sí mismo, pero esta corte panamericana ha condenado a México, ¿no? como un estado cómplice en los sucesos de feminicidios de Ciudad Juárez, en concreto en el caso de Campo Algodonero, que es uno de los tantísimos casos donde se han descubierto chicas asesinadas, ya digo, en el propio Ciudad Juárez, o sea, en la vista de todos, para que nadie se pueda distraer, o sea, lo tienes que ver, eso es el objetivo de Ciudad Juárez, tienes que darte cuenta de que esto está pasando, ¿vale? Esto es un escándalo, no se sabe qué ha pasado, pero está pasando y quiero que lo veas. Ese es el objetivo. Quieren que metamos ahí las narices, o sea, que nos demos cuenta realmente de que hay un problema, ¿no? Pero en efecto, esa corte panamericana condenó al Estado de México por permitir o sea, como, digamos, con una responsabilidad subsidiaria, por lo menos,
en las graves irregularidades administrativas del Estado, de la justicia mexicana, a la hora de auxiliar a las víctimas para encontrar justicia, para encontrar a los autores, incluso para identificar los restos humanos. O sea, es que la apatía policial en México, en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, ha llegado a extremos que son, vamos, de vergüenza ajena. O sea, es que es ya, o sea, ni se molestan en identificar a las víctimas. Eso sí, ¿qué han hecho? Por supuesto, insultarlas. ¿Vale? Que si eran putas, que si se lo han merecido porque iban vestidas no sé cómo. Entonces, claro, es demencial. O sea, no solo no se resuelve el caso, sino que, bueno, se viene a decir a las víctimas, literalmente, o sea, a los familiares de las víctimas, nada, no se preocupen, ya aparecerá con un bebé. Se habrá ido con el novio por ahí, bueno, como son unas frescas, o sea, como además, claro, muchas víctimas lo dijeron, mira, mi hija no es una prostituta, incluso tenían que llevar las notas de la chica o el contrato de trabajo, etcétera, para demostrar que era mentira lo que estaba diciendo la policía del estado de Chihuahua, ¿no? Incluso las autoridades federales del Estado de México, o sea, de la República Mexicana, a la hora de acusar incluso a las víctimas de su propio crimen. O sea, al final, y claro, y la pregunta de siempre, aunque fueran putas, o sea, prostitutas, aunque llevaran faldas o dejaran de llevarlas, aunque se fueran con un tipo de fiesta que luego se convierte en su agresor. Eso, vamos a ver, ¿qué explicación es esa? Que, mira, como decía un chico que me hizo mucha gracia, que salía en uno de los documentales que he visto, decía, mira, es que las chicas deberían poder salir a la calle hasta desnudas y que ojalá que no les dé gripa, ¿no? Como dicen allá, y no las tiene que pasar nada. Esa es la realidad, ¿no? Porque, en efecto, la víctima no tiene la culpa de su propia agresión, ¿no? Pero es lo que siempre se nos ha querido meter en la cabeza con todos estos casos, bueno, que tanto en Macastre, o sea, ¿qué hacen unos niños de acampado en una caseta abandonada con 14 y 15 años? ¿Qué hacen drogándose? Pues eso es lo que les ha matado, la droga, ¿no? Y el caballo la mató, como decía la canción de Melendi. Es decir, aquí lo importante es el modus vivendi de la víctima o a qué se dedica o se intenta eso, revictimizar a la víctima, ¿no? Y hemos visto otra vez en la manada, en este caso, o en otros casos, en plan, intentando meterse en la vida personal de la supuesta víctima, a ver qué estaba pasando, o sea, aireando toda su vida. Incluso también, claro, luego han victimizado a los agresores, por supuesto, a los supuestos agresores, que si eran esto o lo otro, o sea, llevando al terreno de la víctima, ya sea la víctima o el supuesto culpable, ¿no? Llevando a su terreno personal, ¿no? Lo que esa persona, o sea, que el delito es lo que esa persona es. Por ejemplo, para decirlo más claro, una prostituta, como está en la calle, como se dedica a eso, como es un hábito nefando, que, en fin, que no es moral y que se está exponiendo ella misma a estar con delincuentes y con gente turbia, ¿no? Pues claro, se lo está buscando, ¿no? O sea, una crueldad a la hora de... Pero es que ha sido uno de los cánones absolutos en el caso Juárez, ¿no? Porque las víctimas, claro, como son chicas trabajadoras, que tienen unos horarios muy claros, ¿no? Tienen que irse a dormir y a cenar y luego tienen que volver a trabajar, o sea, y tienen unos turnos en las fábricas, en las maquiladoras famosas, o donde trabajen, no todas trabajaban en esas fábricas, pero eran chicas normales, estudiantes, etcétera. Claro, pues las familias lógicamente saben que no, si mi hija acaba a las 8, pues a las 9 está aquí, o a las 10. Si son las 2 de la mañana y no ha llegado, es que algo le ha pasado, porque si no mi hija me llamaría, me avisaría o me hubiera dicho algo, o vamos, o incluso muchas de ellas ni siquiera tenían novio, o sea, no había ninguna razón, ¿vale?, para su ausencia, que es lo que pasa siempre, o sea, también se ha pasado siempre con las desapariciones, ¿no? Que se pierde un tiempo precioso porque tú vas a la comisaría y dices, oiga, que mi hija no viene a casa. Ya, pero es que igual se ha ido con el novio. Lo más probable es eso, o sea, en el 99% de los casos se ha ido con un chico, se ha ido de fiesta o se ha quedado sin batería el móvil, o sea, eso es lo normal, por fortuna, o se ha ido porque le ha salido de las narices y ya volverá. No, eso es lo normal, pero claro, cuando los casos no son normales, cuando la familia sabe que algo raro ha pasado porque mi hija tiene que estar a esta hora y siempre está a esta hora y mi hija no hace esto, o mi hijo, ¿no? Pues lógicamente las alarmas en la familia saltan, ¿no? Pero la policía, que sabe más que nadie muchas veces, no estamos hablando de policías ineficientes, no quiero extenderlo por supuesto,
hablaremos de policías honrados en este caso, vamos a hablar, pues en efecto dicen, esto pues ha ido de fiesta por ahí y ya volverá con el bebé, ¿no? Es una frase que me hizo ninguna gracia, ¿no? A nadie le puede hacer. Sobre todo cuando sabes que algo muy malo ha pasado. Y de hecho, claro, viviendo en Ciudad Juárez y sabiendo lo que está pasando allí, claro, cuando una chica llega tarde a su casa por lo que sea, saltan, vamos, no todas las alarmas, todas y más. O sea, lógicamente, ¿no? Muchos familiares de víctimas, cuando reportaron la desaparición, cuando se dieron cuenta de que su hermana, su hija, su mujer no volvía a casa, es que de verdad había pasado algo muy malo, ¿no? Algo tan malo como que luego aparecen con los pezones arrancados a mordiscos, golpeadas y finalmente estranguladas, después de haber sido violadas, se supone que en la mayoría de los casos por grupos de hombres, o sea, violaciones grupales, ¿no? De esta manada o manadas de Ciudad Juárez que actúan con toda impunidad. Pero es que además, mira, había un policía que en uno de los documentales que vi que me hizo mucha gracia lo que dijo, porque, claro, tenía razón en lo que estaba comentando. Decía, es que yo no achaco esto a los cárteles de narcotráfico. ¿Por qué iban a traer todo este calor, ¿no?, hacia ellos? Lo hablaba en inglés. ¿Por qué iba a traer todo este fuego hacia ellos, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, cuando un cártel, insisto, de la droga es como una empresa. Entonces se dedican a sus extorsiones, a su mercado negro, a sus secuestros, etcétera, pero siempre como un negocio, siempre para ganar pasta, ¿vale? No como los moros y asturianos del 11M, que se dedican a quedar en el McDonald's para planificar cafradas que no les van a reportar nada y luego encima acaban suicidándose de la forma más tonta. O sea, esa clase de subnormales no existen, ¿vale? Y menos en el crimen organizado. El crimen organizado, sea terrorista, sea lo que sea, porque todos los narcotraficantes en el fondo llevan un terrorista dentro, porque es lo que son, ¿no? Y se dedican a sembrar el terror, además, para, entre otras cosas, para ahuyentar a sus rivales, que son sus peores enemigos siempre, ¿no? Más que la policía, son sus rivales en el negocio, que son los que les pueden ejecutar, secuestrar, etcétera, pues y desbancarles del negocio. Pues en efecto, a ellos cualquier cosa que no les dé dinero o que no les dé un placer inmediato, como pueda ser, pues sí, igual secuestrar a una chica, violarla y luego ¿qué hacemos con ella? Pues la enterramos. Pero lo lógico sería enterrarla en el desierto. Tienen, vamos, varias no sé, provincias españolas de desierto, ¿vale?, alrededor de Juárez vamos, sirven de maravilla para enterrar un cadáver. Sin embargo, ya digo, el tiradero nacional de muertos, que es Ciudad Juárez, por supuesto, ¿no?, pues sirve para ir dejando los cadáveres allí, ¿no?, a la vista de todos, al lado de centros comerciales, al lado de la autopista, incluso muchas veces al lado de donde han secuestrado a la chica. O sea, aparece a los pocos metros. Una cosa rarísima. Pero, ¿por qué? Y además aparecen agrupadas muchas veces. O sea, es decir, muchas veces han encontrado lo que se han llamado cementerios ilegales. O sea, es decir, tiraderos en sitios concretos, ¿no?, de las afueras de Ciudad Juárez, donde han aparecido incluso varios cadáveres de una vez. Entonces, evidentemente esto tiene un componente de serial killer, ¿no?, de asesino en serie, que los narcotraficantes no lo dan. Los narcotraficantes no son normalmente enfermos patológicos que se dedican a esto. No, sí, tienen normalmente patologías porque se convierten en psicópatas, si no antes, después, porque tienen que serlo, porque si no, no pueden durar en ese negocio. O sea, tienes que ser capaz de descuartizar, asesinar y secuestrar, hacer de todo. Y si no, tienes que ser capaz de ordenar eso sabiendo que lo están haciendo. O sea, tienes que ser un psicópata, sí o sí. Pero no dan ese componente incluso de necrofilia, normalmente. O sea, en el sentido de que no tienen por qué darlo. Es decir, todo lo que se hace con las niñas y las chicas de Ciudad Juárez tiene un componente ritualístico y de sadismo sexual que no es bueno para el negocio. De ninguna manera, porque lo único que hace es atraer la atención no solo de todo el pueblo mexicano, sino de toda América y de todo el mundo. Es decir, todo el mundo está indignado con lo que pasa en Ciudad Juárez. Es un auténtico insulto a la justicia y vamos, es una impunidad que es vergonzosa, porque es que no han, vamos, ahora vamos a hablar de las personas que han detenido, una cosa de risa. O sea, los Anglés y los moros del 11M reaparecen aquí, incluso con los mismos nombres. O sea, el mayor asesino de la historia de México es un tío que es un egipcio, inmigrante en México, que se llama Omar Sharif,
que es el supuesto asesino de todas estas chicas, ¿vale? Porque es el único prácticamente que han pillado y que han metido en la cárcel, ¿no? Pero, claro, eso, la falsedad de eso, y él mismo lo decía, dice, la prueba más evidente de que yo soy inocente, y han concedido muchas entrevistas en la cárcel, ¿no? Es que siguen apareciendo chicas, o sea, cada chica que aparece, muerta y violada y todo, con el mismo patrón que se supone que tenían mis víctimas, ¿no? Es una prueba de que yo no he sido. Pero es que estamos hablando de un tío que se ha detenido en los 90, ¿vale? No sé si en el año 96, cuando llevan 3 o 4 años de feminicidios en Ciudad Juárez, ¿vale? Y estamos en 2018 y ha habido miles desde entonces. Pues todavía el estado de Chihuahua y el gobierno federal, o sea, las autoridades, tienen en sus representantes la osadía de decir que está resuelto los casos. Porque tienen hasta en la cárcel. Y dices, sí, vale, le tienes en la cárcel, pero es una cosa ridícula. Si sigue habiendo asesinatos, ¿no? Todos los días. O sea, todas las semanas. Una cosa de auténtica vergüenza. Perdona que he hecho un receso porque estaba pasando precisamente el camión de la basura por aquí. Parece una coincidencia, ¿no? Cuando estamos hablando de vertederos y de una situación así, pero en efecto, el Estado mexicano lo pretendió encubrir todo bajo lo que siempre hacen los estados, que es buscar los falsos culpables. Este tipo, Omar Sharif, le sirvió de momento, pero enseguida, pues como siguieron apareciendo esos cadáveres, ¿no? Pues lógicamente se caía la historia por los 4 medio pilares que habían construido, porque, claro, ¿cuál fue la excusa de la policía cuando vieron que en efecto la masacre continuaba? No, es que este tío está pagando aquí a una gente fuera para que sigan matando, ¿vale? A su banda, ¿vale? Le está pagando para que sigan secuestrando chicas y dejándolas de la misma manera, etcétera, para despistar, ¿no? O sea, esto es como cuando los moritos del 11M se reunían en los McDonald's, ¿no? Para planificar sus atentados para despistar. O sea, lógicamente solo un idiota puede planificar nada, pero mucho menos un atentado en un McDonald's, ¿no? Pero nuestros moritos eran nuestros terroristas tan sobrados que vamos, podían casi hablarlo en el autobús, ¿no? Con el autobús lleno, no, les daba igual. Esto es lo mismo, o sea, el nivel de ridiculez de la historia oficial de Ciudad Juárez es absurdo, pero claro, necesitaban más gente, necesitaban más culpables, porque en efecto esto es como en el 11M, o sea, como el número de víctimas es abrumador, necesitas que en efecto más hombres de paja en la celda que den el pego. Y entonces empezaron a detener a cuadrillas de maleantes, que además tenían nombres muy curiosos, unos creo que se llamaban los aztecas, otros creo que se llamaban los rebeldes, unos nombres así como muy peliculeros, ¿no? Porque saben bien, que en efecto, la policía que la gente se va a quedar con los dos nombres que les den. Entonces, preparan algo comercial y, por supuesto, no podían faltar los choferes de los autobuses de línea que llevan a estas chicas al trabajo o a sus casas después del trabajo, ¿no? Otros pringados que está clarísimo que lo son por una sencilla razón. Es decir, yo no me imagino, sinceramente, a los conductores de los autobuses metidos en esto, por lo menos directamente, porque en efecto, el nivel de preparación que exigen estas cosas, el nivel que exige el de secuestrar a alguien y que nadie se entere de nada, porque eso es lo que pasa siempre, o sea, se llevan a las niñas de Alcácer y nadie ve nada. Se llevan a estas chicas, que son miles, y nadie ve nada, ¿no? Entonces, ahí tiene que estar metidas fuerzas policiales, vamos, pero por narices, ¿no? Más que choferes de autobús, yo veo más coches de policía participando en esto, porque es la única manera de despejar el camino, o mejor dicho, es la mejor manera de despejar el camino. Y no solo eso, sino que luego, a la hora de volver a colocar a las chicas ya muertas en ciertos sitios, que son públicos y notorios, en esta radio de esta ciudad, en efecto, qué mejor manera, ¿no?, que mediante unidades policiales que nadie va a pararlas, ¿no?, ni nadie va a sospechar, ¿no? Y que en todo caso, si alguien les encontrase con eso encima, siempre tendrían alguna excusa, porque nadie, en efecto, bueno, en México sí, pero nadie fuera de México o de ciertos países podría pensar que la policía pueda estar tan metida en algo así, pero en efecto lo están. Y aquí también, hasta cierto punto, en el sentido de que, siempre volvemos a lo mismo, pero los cadáveres de los famosos moritos de Leganés, ¿vale?, estuvieron en una cámara frigorífica que, vamos,
tiene esas cámaras donde y esos confidentes, ¿vale?, pertenecen al Estado, siempre. Porque son tramas de Estado para tapar, ¿vale? Y para cooperar con los criminales, en este caso de Ciudad Juárez, para facilitar los secuestros y para facilitar las devoluciones de los cuerpos, entre comillas, que son arrojados literalmente en las narices del estado de Chihuahua, en concreto de la población de Ciudad Juárez. Bueno, pues hablábamos de la famosa banda de los conductores de autobuses. Bueno, eso conllevó un caso también que ha sido escandaloso, porque le parece que los abogados de estos autobuseros, que los pobres que le estaban acusando de nada menos que de esto, ¿vale?, junto a otros pringados que iban cayendo, luego siguen apareciendo chicas, ¿no? Pero, vamos, es que lo más arif este debe ser que es el hombre más rico del mundo, más rico que Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, y tiene dinero para sobornar, no sé, a gente para que esté durante 25 años secuestrando chicas de la misma forma y tirándolas en los mismos sitios con grave riesgo de que les pillen, ¿no? Pero él tiene dinero para financiar todo eso sin que le pillen nunca, porque no le han podido demostrar eso. Es una hipótesis gilipollesca que ha lanzado la policía, simplemente, de México. Pero, ya digo, debe ser el hombre más rico porque es que son miles de casos, ¿vale? Y además todos están cortados con escuadra y cartabón, o sea, son siempre las mismas características, ¿no? Y en efecto, aquí ahora vamos a hablar de los héroes de esta historia, porque claro, para empezar, los abogados que defendieron, aparte de estos falsos culpables, como fueron los conductores de autobús, pues han sufrido represalias. Uno de ellos fue asesinado a balazos, ¿no? Pero no ha sido la única persona, ni muchísimo menos, que ha muerto. Aquí han muerto sobre todo chicas. Y aquí vamos a dar nombres, ya para terminar, de las personas que de verdad se han preocupado porque a estas mujeres aparezcan, insisto, con los pezones arrancados a mordiscos, en muchos casos, con heridas punzantes hechas con todo el propósito de torturar, incluidos el grabado de triángulos en sus cuerpos, ¿vale?, con herramientas punzantes. Se las ha violado en grupo durante días, se las ha torturado sin piedad, ¿vale? Y estamos hablando de miles de casos. Luego son arrojadas con toda la impunidad a la vista de todo el mundo. Bueno, pues ha habido, en efecto, héroes y sobre todo heroínas. Mujeres feministas de verdad, o sea, que han luchado por los derechos de las mujeres de verdad, ¿no? Y además en un frente que no conoce la piedad, porque en México no es solo que te pueda matar el narco o que te pueda matar cualquiera, es que el Estado mismo está aconchabado con toda esa gente, ¿vale? Entonces no tienes salvación, o sea, te matan sí o sí, o te secuestran sí o sí. Entonces, en primer lugar quería aquí nombrar, pues eso, vamos a nombrar a varias, ya digo, mujeres de verdad, con coraje, ¿no? No como estas feminazis que se dedican a luchar por las mujeres enseñando las tetas en la Puerta del Sol. Esas son unas pendejas, ¿vale? Unas aprendices de putillas, que es lo que son, ¿no? Que se piensan que por ir a una marcha morada de estas, con el brasier al aire o enseñando ya digo, el tetamen, ¿no? Pues se van a ganar nuestro respeto o que están causando un escándalo que, en fin, que nos va de alguna forma a ofender. A mí lo que me ofende es vuestra falta de inteligencia, aparte de eso, y sobre todo lo imbécil que hay que ser, porque hay que ser realmente muy imbécil para pensarse que estás haciendo una heroicidad cuando estás haciendo todo lo que quiere el sistema que hagas, ¿no? O sea, victimizarte a ti misma para empezar, siendo la más subnormal del mundo, al igual que he visto el otro día a un personaje que tenía una bandera del arco iris de estas metida por el culo, literalmente, ¿no? O sea, esa es la forma de luchar por los derechos de las personas, de algunos. El follar, el drogarse, el meterse banderas por el culo y, a poder ser, el ir a enseñar las tetas o ir a follar en público, ¿no? Para que los demás, para escandalizarnos. No, mira, no nos escandaliza todo eso está inventado ya, ¿vale? O sea, es que de verdad sois idiotas si os pensáis que el sexo lo habéis inventado vosotros o la provocación. No. A mí me parece una provocación mucho más grande, ¿vale? Y os invito a participar de ello si sois de este parecer, ¿no? Que pensáis que hay que luchar por los derechos de las mujeres, en efecto, y hay que luchar por los derechos de todo el mundo, pero sobre todo de los colectivos de más riesgo, ¿no? En concreto,
contra estos famosos feminicidios, que me parece que son pues es un tema que existe. O sea, no porque estoy poniendo a parir bueno, describiendo a estas subnormales, estoy negando que ese problema existe. Si estamos hablando constantemente de violencia contra las mujeres y contra los niños en este canal, ¿no? En concreto, pero la violencia siempre es violencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, si queréis de verdad un escándalo público y notorio y una causa por la que luchar, ¿qué mayor escándalo hay que aparezcan mujeres literalmente asesinadas a mordiscos, ¿vale? Estranguladas, violadas, vamos, por grupos que no conocen la piedad a la hora de... Porque ha habido incluso supervivientes a estas situaciones, ¿no? Y nos lo han contado. Lo cafres, hijos de puta, que pueden llegar a ser estas personas, ¿no? Y también hay mujeres metidas, que nadie se engañe, o sea, incluso encubriendo la situación. Pero ahora toca hablar de las heroínas, porque sobre todo han sido heroínas, también hay muchos héroes, por supuesto, pero la historia de Juárez tiene rostro de mujeres desde el principio hasta el final, ¿no? Y bajo la bendición de la Virgen de Guadalupe, de la cual soy muy devoto porque me considero bastante mexicano, pues vamos a hablar, en efecto, para empezar, de Susana Chávez, poetisa y activista contra los feminicidios de Ciudad Juárez, que en efecto fue la que inventó eso de ni una menos, ¿no? Yo no lo sabía, lo de ni una, no estoy seguro ahora de cuál fue exactamente el lema, pero que me parece que es ni una más. Esa es la que inventó ese lema, que luego se completó con lo de ni una menos, ¿no? Pero se lo inventó ella, al igual que se inventó en Ciudad Juárez, a raíz del caso Ciudad Juárez, el término feminicidio, ¿no? Es decir, el asesinato de una mujer por ser mujer. O sea, en Ciudad Juárez, si hay un canon que siguen todas las víctimas, es que son mujeres jóvenes, sobre todo, y que además, bueno, pues tienen unos rasgos físicos, por cierto, morenitas, más bien de talla menuda, ¿no? Bonitas, en su mayoría, ¿no? Siguen un canon muy mexicano, por cierto. Mujeres mayormente mestizas, vamos, ese es el canon de las víctimas de Ciudad Juárez, canon que compartía esta poetisa y activista Susana Chávez, que, bueno, pues en su afán de hacer visible esta situación y sobre todo la enorme injusticia que significa el que todo el mundo sabemos que ahí está pasando algo y nadie hace nada, ¿vale? Porque siguen apareciendo, o sea, insisto, podrían estar pasando la próxima víctima en aparecer o en desaparecer, ¿vale? Podría tener ya sellada su suerte en este momento, mientras estamos hablando de esto, ¿no? Pero en efecto, Susana Chávez, pues no se resignó, fue una de las personas que no se resignó a esto y aun no siendo familiar de las víctimas, pues realizó su propia campaña a base, pues, sobre todo de poemas, ¿no? En los cuales, pues, en efecto, se empezó a hablar por primera vez de esa frase, ni una menos. Frase que firmó con su sangre. O sea, esto es muy serio, es decir, las putillas aprendices de putillas que recorren las calles de vez en cuando para esas famosas marchas moradas, solo aptas para gilipollas y degenerados, idiotas, o sea, eso es lo que el público que pueden tener, no se puede, solo puedes estar ahí si tienes esas condiciones. No, bueno, pues ese lema ella lo rubricó con su sangre, porque en efecto también fue secuestrada, esto es impresionante, pero es verdad, también fue violada y estrangulada. En efecto, siguió la suerte de esas víctimas por las que luchó, ya digo, sin tener ninguna causa, porque luego ha habido otras víctimas posteriores, o sea, anexas a Juárez, ¿vale? En amenazas, en fin, incluso atentados, ¿vale? Pero han sido siempre familiares de las víctimas, o muchas veces familiares directos de las víctimas, madres, hermanas, sobre todo. Incluso hubo, bueno, luego hablaremos de la historia de Sagrario, pero en efecto, en este caso, ni siquiera, o sea, fue más generosa todavía porque era sangre de otras personas ajenas a su familia. Pero ella, que por cierto que era de Ciudad Juárez también, pues interpretó todo aquello como lo que es, ¿no? Es una auténtica vergüenza nacional, no solo para el estado de Chihuahua, sino para toda la República Mexicana, para todo el mundo, porque lo que está sucediendo ahí es un caso que además se ha diseñado para eso. O sea, no hay que pensar que es ninguna de las causas que se han aireado, que posibles causas, que si sectas satánicas, que si luchas entre cárteles del narcotráfico,
no sé, un asesino en serie, no. Esto tiene una relación directa con el poder, ¿no? Que son o sea, los autores de esto de verdad han querido hacer de Ciudad Juárez, como bien decía ese policía del que hablábamos antes, no tiene ningún sentido que ningún criminal atraiga ese fuego sobre sí, esa patata caliente, ¿no? Entonces, por supuesto que está el poder ahí metido, sobre todo por la impunidad con la que actúan, ¿no? Incluso el Estado mexicano ha reconocido que ha sido ineficiente pidiendo perdón a las víctimas, indemnizándolas, pero las víctimas no se han dejado comparar. Y aquí va, por ejemplo, otra heroína también que también cumple el mismo canon de las víctimas, es decir, otra morenita, también bajita, muy mona, ¿vale? Que, al igual que Susana Chávez, o sea, son víctimas, digamos, de una situación que se crea en Ciudad Juárez con los feminicidios de Ciudad Juárez, porque son amenazadas, son incluso asesinadas, como Susana, pero en el caso del que vamos a hablar ahora, de esta chica de Guillermina Flores, ¿vale? Pues su hermana Sagrario fue asesinada en el año 98 en Ciudad Juárez, en uno de tantos feminicidios, ¿no? Estaba todavía la cosa, entre comillas, empezando, aunque claro, mucha gente se ha quedado con la visión de que aquello era un tema de los 90, luego ha continuado, ¿vale? Pero en efecto Sagrario fue secuestrada cuando salía del trabajo, se subía en un autobús de línea y nunca volvió a aparecer. La hermana Guillermina Flores y la madre de Sagrario, la señora Flores Bonilla, pues no se han resignado a esta situación, han luchado para saber la verdad y han incluso, junto con otras víctimas, han creado asociaciones como Voces Sin Eco, ¿no? Refiriéndose a que las víctimas, en efecto, cuando eran apresadas, seguramente gritarían, intentarían pedir auxilio, pero nadie las escuchó y nadie las escucha hoy en día. O sea, nadie las escucha ni en ese momento ni después, porque, bueno, se acepta como que es algo que está pasando y que vaya usted a saber, ¿no? Quién ha sido, lo de siempre, ¿no? Serán los fantasmas. Entonces, como contra los fantasmas no se puede luchar, pues no se puede hacer nada. Entonces, las voces sin eco de las víctimas, ¿no? Y, por supuesto, otra asociación que es Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que también pues lucha para evitar, sobre todo para evitar que puedan volver a suceder estos casos. A mí lo que me llama mucho la atención siempre de las víctimas de todas estas situaciones es que son generosas en eso. O sea, los familiares de las víctimas lo que más quieren sobre todo es que se resuelva para que no vuelva a suceder. O sea, porque claro, ellos saben lo que es tener ese dolor que no te va a devolver nadie a tu ser querido, ni te va a amortiguar ni siquiera ese dolor, nunca. O sea, es imposible. Ni con todo el dinero que te dé el Estado, que, en fin, el Estado siempre funciona así. Al final te extiende un cheque, ¿no? En todo caso, cuando lo tienes, toma, esto es lo que... Esto, bueno, y perdón, que sí, que nos hemos equivocado. Que no los hemos cogido a tiempo, etcétera. No, pero en efecto las víctimas, que son las que de verdad llevan el peso de toda esta situación, los familiares, porque los muertos, pues ya tuvieron bastante, ¿no? Pero luego la tragedia continúa en las familias, destrozadas, ¿no? Son generosas en ese sentido, de decir, lo único que queremos es que no vuelva a suceder. A mi hermana no me la va a traer nadie de vuelta, o a mi hija, ¿no? Y como bien decía esta señora, la madre de Sagrario, decía, poniendo la mano sobre una pila de expedientes que era más grande que ella, literalmente, más alto que ella, el montón de expedientes que tenía ahí sobre una mesa, decía, ni con todo lo que me puedan ofrecer el Estado me van a callar. Lo que han hecho a mi hija, eso no lo voy a olvidar nunca y quiero justicia. Y como bien decía su otra hija, que es esta chica Guillermina Flores, la hermana de Sagrario, de una de las víctimas, de mira, lo único que quiero es que les agarren, nada más, para que no puedan seguir violando y maltratando a chicas y asesinándolas, para luego arrojarlas, ya digo, siempre hay que insistir en ello, ¿no? A la vista de todos para que todos veamos no sé, el horror de lo que está sucediendo allí, ¿no? Nos tienen que sensibilizar de alguna manera para conseguir algo. Ese es el objetivo, ¿no? Pero ya digo, Guillermina hacía esa reflexión y hacía una que también es interesante, es decir, nosotros empezamos a luchar por esto, yo decidí levantar la voz porque nadie hacía nada. Entonces, claro, había un silencio, ¿no? O sea, era un plan,
no vamos a hablar de esto, las víctimas, las familias muchas veces se marchaban de Ciudad Juárez, había miedo, muchas víctimas no han denunciado por miedo, no han perseverado, ¿no? Pero ellas decidieron hacer lo contrario porque decían, es que estaban cayendo otra y otra y otra, ¿no? Y nadie hacía nada, porque claro, el Estado, ya digo, mexicano, para empezar, aquí plantea una situación siempre que es la misma, es decir, aunque quisieran, no podrían arrestar a los culpables, porque están por encima del Estado. Pero es que además, ellos mismos participan de la situación. Porque si hay algo claro en el caso de Ciudad Juárez es que no se ha querido investigar. Es lo que hablamos siempre con el 11M, con Alcácer y con todas las situaciones. Cuando el Estado, cuando tú estás metido en algo, ¿no? Y eres la policía, y eres la justicia, y eres el gobierno, y eres todo a la vez porque eres el Estado, lo último que quieres es que se resuelva. O sea, vas a hacer lo posible para que no se resuelva. Y no han escatimado en amenazas y en todo tipo de presiones a todo el mundo que se ha opuesto a ellos. Hay también una persona que es un hombre en este caso. Por cierto, quería decir una cosa. También, hablando del caso de Sagrario, esa familia ha quedado totalmente destrozada. Incluso el padre se suicidó. No pudo soportar lo que había sucedido con su hija y se suicidó. O sea, es que esto no es solo, entre comillas, la víctima, los miles de víctimas que ha habido, es que los entornos familiares y de amistades quedan destrozados para siempre. Pero en efecto hay policías honrados que están intentando saber de verdad lo que ha sucedido en las situaciones. Y tenemos el caso de Óscar, joder, voy a decir mal el nombre seguro, porque es que, si me permitís, voy a mirarlo porque siempre se me olvida el nombre. Óscar Maínez, parece que se llama. Un policía, que era jefe de la Brigada de la Policía Científica de Chihuahua, del estado donde está Ciudad Juárez, ¿vale? Y que cuando estaban con el famoso, creo que con el famoso caso de los choferes, ¿vale? Esos famosos culpables falsos que siempre tienen que pasar, siempre tiene que haber un tonto que se lleve el premio, ¿no? Para que podamos decir que tenemos a alguien. Le intentaron convencer de que colaborase en presentar pruebas falsas contra ellos, contra esos inocentes. Porque si estaban presentando pruebas falsas, es que eran inocentes, lógicamente. Y entonces, el tal Óscar Maínez dijo, conmigo no contéis, yo dimito y me largo. Y ha sido una de las voces más críticas con toda esta situación, ¿vale? Y un hombre de los pies a la cabeza, un caballero, y un policía de verdad, que se negó a pasar por el aro, se negó a vender a esas chicas, ¿vale? Como sistemáticamente ha venido haciendo el resto de sus compañeros, la inmensa mayoría de los funcionarios que algo tenían que haber hecho, en este caso, ya hace mucho tiempo, ¿vale? No en los 90, ni en los 2000, ni en los 2010, sino ya mucho antes, o sea, con el primer caso que hubo, que encima era una niña de 12 años, ¿no? Alma Chavira Farel, insisto, encontrada muerta 4 días antes del hallazgo, también encontradas muertas, de las niñas de Alcácer. Porque aquí todo va de lo mismo, es decir, hay una reflexión que quiero hacer que es que yo creo que lo podéis tomar como queráis. Para mí, yo personalmente tengo pocas dudas sobre que esto que voy a decir es totalmente cierto. Pero primero voy a empezar diciendo el dato. Y esto es una cosa que además une el 11M con toda esta situación. Hay más datos que unen las distintas situaciones, porque claro, como son siempre los mismos y siempre quieren lo mismo, ¿no? Pues claro, al final es lo que hablamos siempre. O sea, los fantasmas no existen. Los hechos los cometen personas con nombres y apellidos. O sea, las niñas de Ciudad Juárez y las chicas que han desaparecido, ¿vale? No se han ido de vacaciones y se las ha comido un lobo, ¿vale? No. Las han asesinado después de violarlas, torturarlas, etcétera. Y, en efecto, es una situación que lleva sucediendo 25 años, justamente desde que aparecieron las chicas de Alcácer, o desde que desaparecieron, me da igual porque van 2 meses de diferencia. Pero este es el dato que os quería comentar. Cuando sucede el 11M es en 2004, ¿vale? Son las elecciones de 2004. Se presentaba Mariano Rajoy porque era el delfín de Aznar. O sea, Aznar dijo en su día que no iba a estar más de 8 años en el poder para no ser otro Felipe González, ¿no? Y en efecto lo cumplió, pero era un cumplimiento a medias, a la manera de los políticos. Él iba a perpetuarse en su marioneta Mariano Rajoy. ¿Qué sucede? Que
Rajoy cuando ve que pierde otra vez las elecciones en el 2008, por mayoría absoluta ganó Zapatero, otra vez, incluso revalidó con más mayoría, en lugar de haber dimitido ya de una puta vez, porque no, es un auténtico fracaso con patas ese tío, o sea, es que es el Mister Fracasos, no sé cómo llamarle, es patético, ¿no? Ha unido a toda España, por fin, alguien, ¿no? Y ha sido él, en que todos estamos de acuerdo en que es es una vergüenza ajena con patas, ¿no? Pero él, en vez de haber dimitido y haber convocado elecciones, ¿no? Como no van a hacer otra vez en el PP primarias, porque son partidos como Podemos, como PSOE, etcétera, que están creados para que siempre haya, para que mande uno y los demás obedecer, ¿no? Y ese ni siquiera manda porque le mandan otros, ¿no? Pues como están preparados para eso, pues en efecto no hubo elecciones primarias. Simplemente eso fue un congreso a la búlgara que le volvieron a reelegir y ya está. Pero antes de que sucediera eso, no estoy muy seguro si fue antes o después de que fuera reelegido formalmente. O sea, él fracasó completamente. O sea, eh, perdió 5-0 el partido, ¿no? En las elecciones de 2008, pero volvió a ser presidente, por supuesto, del PP, porque tenía que ser presidente, ¿no? Entonces, él hace una cosa que es muy sospechosa, que nos ha llamado la atención a muchos, y yo lo viví en su día y lo viví con curiosidad, como todos los que asistimos a esa metamorfosis kafkiana que vivió Mariano Rajoy después de esas elecciones. Él, lo primero que hace es que se va a México, ¿vale? Y estamos hablando de los primeras semanas de 2008, después de perder esas elecciones, y cuando vuelve, ¿no? Ya no es el Mariano Rajoy que se había ido, que era la marioneta de Aznar y que, bueno, era un continuismo de Aznar, ¿no? En esa derecha, si se quiere, democristiana o liberalismo cristiano, como se quiera llamar, no, ya volvió siendo Zapatero 2. Bueno, o sea, se fue siendo la marioneta de Aznar a México, a Monterrey en concreto, o sea, al norte de México, al lado de la frontera, o sea, siempre estamos hablando de la frontera con Estados Unidos, y cuando vuelve ya es Zapatero 2. Una cosa de lo más curiosa, ¿no? Y en efecto, todo esto tiene que ver con el 11M, es decir, el pacto que se firmó en el 11M no se mató a 200 españoles para nada, ¿vale? Pero tampoco se ha matado a miles de mujeres mexicanas en la frontera con Estados Unidos para nada, ¿vale? ¿Por qué Estados Unidos no investiga eso, ni las autoridades federales de ninguno de los dos países? Ni nadie, ¿no? Levanta la voz de verdad, nadie con poder, nada más que para decir que los hombres somos muy machistas porque matan a muchas mujeres, ¿no? Eso no tiene nada que ver con esa famosa violencia machista, eso todo es otro tema, ¿vale? Porque en efecto, como en Alcácer, como en todas estas situaciones, como en todos otros crímenes de poder, se trata de crímenes de pacto. Es decir, vamos a tenernos todos cogidos por los huevos haciendo algo muy negativo, ¿vale? Pactan cosas ilícitas, ¿vale? Y para rubricarlo tienen que hacer algo todavía más ilícito, que puede ser perfectamente matar a 200 españoles antes de unas elecciones, matar a unos geo después de unas elecciones, como fue el caso de Leganés, que no se mató a ningún confidente, ya estaban muertos, o sea, los confidentes moritos, que eran confidentes, el famoso piso, ¿no? Esos terroristas tan estrafalarios, ya estaban muertos, ¿vale? Les habían dejado ahí en la bañera o como fuera, y ya estaban en espera de ir al paraíso junto a los geo. Ese era el asesinato. Ese era el pacto, ¿no? Del 11M, antes con el atentado y después con el otro atentado, que es el de Leganés, ya donde todos se ponen de acuerdo, el PP también. El PP, por supuesto, porque ahí estaban todavía en el gobierno en funciones, y para evitar que sus enemigos les acusaran de más atentados, por ejemplo, del descarrilamiento del AVE, que era lo que iban a hacer los terroristas, pues evidentemente tuvieron que matar a los geo. Solo mataron a uno, pero era el plan. Bueno, pues así funcionan las cosas en la cloaca, ¿no? Es así como funciona. Algunos idiotas, ¿no?, se empeñan en no verlo, porque aunque les des datos, les da igual, ¿no? Pero hay algo que no podemos nunca obviar en el caso de las chicas de Ciudad Juárez, y es esa repetición absoluta. O sea, y vuelven a secuestrar, y vuelven a violar, y vuelven a torturar, y vuelven a no a enterrar, sino en muchos casos a arrojar directamente, ¿no?, en el extrarradio de esa ciudad, para que todos nos demos cuenta de que en efecto las han matado, las han violado y las han hecho perrerías, ¿no? Entonces, ese es la esencia de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y hay muchas personas que han investigado esto y lo han intentado relacionar a películas snuff, a, no sé,
a venta de órganos, no sé, a juergas sexuales y por supuesto todo esto tiene cabida, ¿no? Dentro del caso de Ciudad Juárez, de los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Por qué no? Todas esas cosas pueden ser complementarias, pero hay algo que es innegable en el caso de Ciudad Juárez. Quieren hacer un escándalo de ello. Alguien nos está obligando a mirar hacia allí. Ciudad Juárez es conocido en todo el mundo por los feminicidios, igual que Alcácer también lo es, conocido por lo menos en España. Y eso no se ha creado de la nada. Ha habido alguien que en un mapa lo ha señalado y ha dicho, aquí vamos a hacer precisamente esto. Y ese es mi convencimiento personal y era una teoría que tenía ya, en fin, acariciando hace ya mucho tiempo, cuando empecé a conocer de verdad lo que había pasado en Alcácer, el hecho de que, o sea, mi teoría, mi hipótesis es que, claro, cada vez que alguien en el poder, y no solo en la República Mexicana, ¿no? Ya digo, que esto ocurra en la frontera con Estados Unidos, tienen gran calado en toda la historia, ¿vale? Ya, en todo Occidente, cada vez que alguien con poder va a tomar una decisión, un rumbo, mejor se le quiere obligar, ¿no? O se quiere pactar algo, por ejemplo, convertir a Rajoy en Zapatero 2, que es lo que es, o sea, lo que ha sido, ese es su legado, ¿no? Se ha dejado ese continuismo que ahora viene Pedro Sánchez y será otro Zapatero 3, es que ya lo es, ¿no? O sea, es que no acaba nunca esto. Entonces, cuando se quiere dar un rumbo a un país, a una cierta, no sé, siempre en puestos clave de poder, ¿vale? No hay nada más útil, ¿vale? En este sentido, que coger y decir, vamos a hacer esto juntos. Es decir, esta chica ha desaparecido y luego ha reaparecido aquí. Está en una lista, todo el mundo sabe cómo se llama, todo el mundo sabe lo que ha pasado, es una más en un escándalo de características mundiales, ¿vale? Y tú has estado ahí, de alguna manera. Yo no quiero decir que un político, como pueda ser Mariano Rajoy, haya participado en los tristes eventos que caracterizan los feminicidios de Juárez, es decir, las violaciones, las torturas, etcétera. Pero ¿quién te dice a ti que en ese proceso entre que es raptada y es luego descubierta en estado cadáver, ¿no? En algún momento no haya habido una fotografía, un vídeo, algo que relacione una prueba de ADN, algo que en efecto relacione a ese político en concreto, a esa persona de poder, con ese grave caso, ¿no?, criminal que tiene en vilo no solo ya digo, a toda la República Mexicana, sino a todo el mundo. Es algo que, bueno, habrá perdido fuelle, pero ya han conseguido lo que querían, es decir, ya han conseguido que eso sea una leyenda, que sea un caso de escándalo, ¿vale? Y no en vano es Ciudad Juárez el tiradero nacional de México de cadáveres. Entonces, lo que quiero decir es que, en efecto, cualquier otra hipótesis de las muchas que se han barajado no tiene sentido. Si fuera para comercio de órganos, las chicas no aparecerían enteras con sus órganos, o no aparecerían. Directamente lo que quedara de ellas lo tirarían por el desierto para que los coyotes hicieran, pues, el trabajo sucio. Si fuera un tema de películas snuff, aparecerían esas películas snuff y en todo caso no tendría sentido que si tú estás haciendo algo tan ilícito como una película snuff, supone que con el objetivo de venderlas, ¿vale?, atraigas tanta atención sobre eso. O sea, no tiene sentido, pero podría ser, porque en efecto estoy convencido de que estas cosas se graban. Ahora bien, ¿cuál es el mayor, cuál es el móvil más probable o el que tiene más sentido dentro de toda esta historia? ¿No? Incluso suponiendo que ha sido grabado. Lógicamente, el manchar a alguien con esto, el manchar no a una persona en concreto, sino a todo un grupo de personas, ¿no?, que están cometiendo esos crímenes en común. No hay mayor pacto que el que se firma con la sangre, y nunca va a ser la sangre de ellos. En estos casos los pactos de sangre es sobre la sangre de otros, de otras en este caso, de estas chicas. Entonces, no hay que dejarse engañar por los que siempre quieren pintar de morado las situaciones. Esto no tiene nada que ver con una violencia machista, ni con ninguna lucha contra el heteropatriarcado. Esto simplemente son crímenes de poder. Y se utilizan también para eso, por supuesto, claro. Ya que tenemos esto, ¿no?, encaja muy bien con esa ideología degenerada que se nos quiere vender
cada día con las marchas moradas y con toda esta parafernalia, ¿no? Mientras las heroínas de verdad, no ya de la lucha, como si esto fuera una lucha solo de mujeres, hay niños que se quedan sin madre, hay padres que se quedan sin hijas, no, y hermanos. No, esto tiene que ver con una lucha, o sea, las heroínas que de verdad esta historia están luchando contra algo mucho más oscuro que un supuesto patriarcado que, en fin, existirá o no existirá, pero no tiene nada que ver con esta situación. Están luchando contra el Estado, están luchando contra la mafia que gobierna el Estado. Entonces, esta es la hipótesis que yo manejo y que, en efecto, para mí no existe ninguna duda. Alcácer sigue vivo cada día con cada nuevo feminicidio que sucede en la frontera, insisto, con Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Alcácer sucede todas las semanas, sigue sucediendo. Esa dinámica sigue cobrándose víctimas. Y no terminará nunca mientras no pongamos de verdad el dedo en la llaga y digamos, de verdad, pero poniendo toda la carne en el asador, ni una más.